Hola, aquí Gilgamesh trayéndoles la cuarta parte de este fic. Bien, sin más que decir, comencemos. Cuentos. Del multiverso. Opción 1, capítulo 4. El castigo del brujo. La bruja de Frost y el brujo de las sombras, Emilia dijo que ella y Subaru tenían títulos de ese mundo. Ya podía sentir los oos y as de todos los demás. Es tan jodidamente genial. Garfield quedó asombrado de su can y la princesa obtuvo títulos tan geniales. Una vez concluido el episodio, todos dentro del elenco estuvieron de acuerdo. Fue algo. Aún así, no puedo creer que Puck amenace con destruir esa ciudad, comentó Emilia sobre su padre adoptivo, no queriendo creer que él pudiera ser ese, frío. Oh, será mejor que lo creas, Emilia Tan, Subaru pensó para sí mismo. Todos habían disfrutado ese episodio, cuando... Oye. Tenemos nuevas opciones. Señaló Ricardo. Todos volvieron a llamar la atención mientras leían las dos nuevas opciones. ¿Qué pasaría si la bruja de la envidia nunca existiera? ¿O qué pasaría si Subaru Natsuki naciera en el sexo opuesto? Fue en ese momento que Garfield se echó a reír. Bahara. Cam podría haber tenido tetas. Jajaja. Garfield pronto sacó las risas de su sistema. Sin embargo, el semihumano rubio notó que todos se habían quedado en silencio y no habían dicho una palabra. Su hermana ni siquiera lo abofeteó por su lenguaje grosero. Fue entonces cuando Garfield volvió a leer las opciones y se dio cuenta de lo que había provocado que el elenco fuera enviado al silencio. Oh. Sí, de hecho. Hasta ahora, las historias que había visto el elenco eran en su mayoría historias independientes. Uno de ellos les mostró una mirada privilegiada al mundo original de Subaru, mientras que el otro mostró la experiencia de Emilia al crecer en Elior Forest, incluso si esa versión era más joven y con otro Subaru. Aquí, sin embargo, una de las historias que tuvieron la opción de ver podría mostrarles las consecuencias reales, o la falta de ellas, de un carácter tan impactante en su mundo y a lo largo de la historia. La bruja de la envidia. El monstruo que destruyó la mitad de su mundo. Y para una persona, la chica que prometió salvar. Sateya. Naoko y Kenichi, como siempre, no sabían mucho sobre el mundo en el que residía actualmente su hijo y estaban muy confundidos. Al observar a los dos ancianos japoneses, Krushchi comprendió de inmediato y explicó rápidamente. En nuestro mundo, la bruja de la envidia es un monstruo más allá de la comprensión humana, que destruyó la mitad de nuestro mundo. Fue solo gracias a los esfuerzos del dragón divino, el gran sabio y el santo de la espada que fue sellada. Se decía que era una semielfa de pelo plateado y ojos morados. Su nombre es Sateya. Todos los lugareños temblaron ante el nombre, con algunas excepciones. Los más notables son un caballero con casco y un adolescente de cabello negro. Suena como una caravana feliz, bromeó sarcásticamente Kenichi. Kenichi. Naoko susurró enojada y le dio un codazo a su marido. Muy bien, nos estamos saliendo del tema, dijo Felt, antes de mirar al caballero manco favorito de todos. Oye, Al. ¿Cuáles son las condiciones esta vez? Bien, levantándolos, dijo, agarrando el control remoto. Condiciones. Referencias el original. Condiciones. Subaru llega antes. Todos estaban confundidos por lo que leían. Si bien entendieron que algunas realidades solo tenían como único rasgo definitorio el cambio principal, como en el caso de Emilia yendo a Japón, algunas de las otras condiciones que leyeron eran más vagas. Los bucles fueron uno de ellos. ¿Qué carajo es el original? Garfield preguntó confundido. Garf. Entonces el chiste de las tetas se aprueba, pero ma pregunta no. Eso es sexista. Frederica simplemente lo ignoró mientras Ran lo golpeaba. De toda la gente en el teatro, Subaru era el más ansioso por ver esta línea de tiempo. Si bien le preocupaba que ningún Sateya significara no venir al Única, también conocido como Todos Mueren, tenía la sensación de que eso no era lo que iban a ver. Al menos sabía lo que todos iban a ver esta vez, a menos que todos estuvieran súper cachondos, por alguna razón. Tal vez, solo tal vez, finalmente tendría algunas respuestas sobre ella. ¿Por qué está tan obsesionada conmigo? ¿Cómo me conoce si nunca la he conocido? Ojalá pueda descubrirlo, Subaru pensó para sí mismo. Está bien, estoy seguro de que todos saben lo que vamos a ver, dijo Anastasia. La mayoría del elenco asintió solemnemente, con algunas excepciones. Pero, tetas. El escudo del santuario protestó. Al, simplemente presiona el maldito botón. Subaru no quería saber más acerca de que tenía tetas. Roger, dijo Al, a pesar de que realmente quería ver a su hermano como su hermana. Y así, las luces se atenuaron por tercera vez y todos observaron con gran expectación.
¿Qué pasaría si la bruja de la envidia nunca existiera? Condiciones. Referencias el original. La escena comienza en un vasto desierto, sin señales de vida en kilómetros y kilómetros. De repente, la cámara comienza a avanzar, cuando aparece a la vista una estructura alta y blanca en medio del desierto. De repente, la cámara se pone negra. La mayoría del elenco se quedó callado para la inauguración, cuando no había nada más que arena, pero tan pronto como apareció la estructura blanca, Reinhardt soltó un dolorido jadeo. Rein, ¿qué pasa? Me sentí preguntado. La atalaya de las Pléyades. ¿Podrías decirnos qué es eso? Preguntó Naoko. Porque, ya sabes, extranjeros. Esa es la atalaya de las Pléyades. Fue construido por el Gran Sabio hace muchos siglos y sirve como lugar de operaciones para el Gran Sabio, explicó Reinhardt. También se dice que es donde la bruja de la envidia está sellada hasta el día de hoy. ¿Pléyades, eh? Kenichi pensó en voz alta, miró a su hijo y notó la coincidencia. ¿Por qué tengo la sensación de que algún día tendré que ir allí? Subaru se preguntó confundido y preocupado. Ese día, el elenco se sorprendió al escuchar una voz que salía de la nada. Sonaba muchísimo a la voz de Emilia, pero algo andaba mal. ¿Cómo? Faltaba vida en él. Subaru, por otro lado, tenía una idea bastante clara de a quién pertenecía esa voz. La escena cambia a un balcón en la atalaya de las Pléyades, con vistas al mar de arena. Se escuchaban ruidos, como gruñidos y gritos, junto con sonidos de algún tipo de lucha. Si nuestras posiciones fueran cambiadas. La escena cambia a una gran habitación blanca con forma de cubo. La habitación estaba llena de sangre, cristales morados y restos de maveas. Los ruidos también se podían escuchar más fuertes. De repente, un destello de ondas moradas y violetas recorrió la habitación. ¿Nuestro destino también sería diferente? La escena mostraba a Subaru parado en medio de la habitación blanca, rodeado por docenas de cristales de ninja flotando, listo para ser disparado en cualquier momento. Maveas de muchas especies diferentes yacían muertos o moribundos en el suelo, la mitad de ellos cristalizados por lo que parecían ser cristales de ninja. Todos se sorprendieron al ver que Subaru estaba dentro de la atalaya de las Pléyades y se preguntaron por qué estaba allí. Otros notaron que Subaru no llevaba su característico chándal, sino ropa más oscura que parecía encajarle bastante bien. Los caballeros y otros luchadores no pudieron evitar sorprenderse e impresionarse por las habilidades de combate de este Subaru, si todos los maveas que estaban viendo fueran asesinados solo por él. Subaru tampoco pudo evitar sentirse un poco celoso de que su homólogo sea realmente bueno con la magia. ¿Tendría tu vida y tú la mía? ¿Qué significa eso? Reinhardt se preguntó qué significaban las palabras. Nadie en el elenco tenía una respuesta que dar. Subaru jadeó en busca de aire mientras contemplaba a los maveas muertos y cristalizados que había matado, desmaterializando los cristales que lo rodeaban. Aunque había logrado la victoria, ciertamente no lo parecía. ¡Maldita sea! Subaru gritó frustrado mientras golpeaba el piso con suficiente fuerza como para crear una grieta del tamaño de su mano. Su mano resultó prácticamente ilesa, además de un pequeño hematoma en el punto de impacto. Todos se sorprendieron al ver a Subaru con tanta frustración, a pesar de su victoria. ¿Por qué está enojado? Él ganó. Petra no entendía por qué su héroe actuaba así. Subaru tenía sospechas de por qué, pero no estaba seguro. Reinhardt, por el contrario, tuvo algo llamado la atención. Fue casi imperceptible, pero gracias a su divina protección del análisis de detalles, pudo distinguir un pequeño anillo plateado en la mano derecha de Subaru. ¿Podría ser eso, un anillo de bodas? Reinhardt no tenía suficiente información para continuar, por lo que decidió pensar en ello más tarde. Todavía, no llegó a ninguna parte, Subaru hervía de frustración, ignorando por completo cualquier dolor que sintiera. Luego, Subaru se sentó a recuperar la resistencia que pudo. No importa lo que haga, no siento que me esté volviendo más fuerte. Subaru había sentido que no había logrado ningún progreso para aumentar sus capacidades mágicas, incluso si eso significaba dominar su magia Yin, no se sentía más fuerte que, ese día. Todavía podía ver su imagen, como si la bruja estuviera parada justo frente a él, burlándose de él por su debilidad. Lo juro, encontraré una manera de acabar contigo. Pase lo que pase, desgraciado, Subaru todavía no había dejado de lado el rencor que desarrolló por la bruja que arruinó su vida. Dudaba que alguna vez lo hiciera. Nunca en todas sus vidas el elenco había escuchado a Subaru hablar tan odiosamente sobre alguien, y eso los sorprendió bastante. Subaru, por otro lado, recordó el momento en que estaba decidido a acabar con Betelgeuse y, como ese momento, este rencor le parecía personal. Todo el mundo no pudo evitar preguntarse a quién odiaba tanto Subaru en esta línea de tiempo.
Lo que necesita cambia las reglas del juego. Algo para igualar las probabilidades. ¿Pero qué y cómo es la pregunta? Subaru jadeó cuando una idea se le metió en la cabeza, mientras debatía si debía seguir adelante o no. ¿Eso podría funcionar siquiera? Subaru se preguntó en voz alta, mientras pensaba en las posibles consecuencias que se derivarían de tal decisión, llegó a una conclusión. Bueno, en todo caso, supongo que lo único que perdería sería ser el sucesor del maestro en su puesto de sabio. Y esa frase, todos perdieron la mierda. ¿Qué? Conoce a Shaula. Este Subaru es el sucesor del Sage. Fuet. Se escuchó el silbido de Subaru, llamando la atención de todos. ¡Escucha! Sé que todos ustedes tienen preguntas, yo también. Pero no conseguiremos que nos respondan si siguen gritando. Así que baja y concéntrate en la pantalla. Efectivamente, todos se quejaron de su misión cuando regresaron. Al tomar su decisión, Subaru se puso de pie y salió de la sala de entrenamiento. Eso me parece aceptable. Todos, menos Naoko y Kenichi, se sorprendieron más allá de lo creíble de que Subaru estuviera dispuesto a renunciar a un puesto tan importante. Ser el gran sabio fue una oportunidad única en la vida, para que Subaru la abandonara por otra cosa. Sunaru, sin embargo, conocía la expresión del rostro de su homólogo. Era el aspecto de un Subaru que ya no tenía nada que perder. Oh, no, se susurró en voz baja. Esto va a ser malo. Desafortunadamente, no tuvo en cuenta que Beatrice lo escuchó. La escena cambia cuando Subaru se abre paso a través de los pasillos de la atalaya, o más específicamente, el piso debajo de la atalaya. Subaru había pasado por la sala verde para curar sus heridas y recuperar su maná y resistencia. Pronto, Subaru se detiene en cierta puerta al final del pasillo. Dudó un poco, pero Subaru entró en la habitación, que resulta ser un laboratorio. Estaba lleno de extraños dispositivos y artefactos de todo el mundo, e incluso algunos intentos de recreación del mundo original de Subaru, la Tierra. Oh, hola hermano mayor. Una voz femenina y alegre sobresaltó un poco a Subaru, que se volvió para ver nada menos que a Shaula con su atuendo habitual, limpiando lo que parecía ser un mapa del planeta en el que se encontraban actualmente, Lugnica. Oh, hola, Shaula. ¿Qué estás haciendo aquí? Subaru le preguntó a su hermana, quien saltó y derribó a Subaru con un abrazo apretado. Esa es Shaula. Esto no puede ser correcto. Pero Shaula es un hombre. Ella está caliente. Ver a dicha mujer sexy abrazando fuertemente a Subaru puso bastante celosos a Emilia y Rem, y este último sintió más de eso. Krusty también se sintió un poco incómodo al verlo. Oh. Ricardo sonrió. ¿Cómo se mete siempre el hermano en situaciones tan envidiables? Oye, espera. Otto gritó. Ella lo llamó gran hermano. Estoy seguro de que aquí no pasa nada turbio. Espera un maldito minuto, Felt procesó lo que dijo Shaula. Llamar a Subaru gran hermano es lo mío. Mientras tanto, Al hizo todo lo que estuvo a su alcance para no hacer una broma de Alabama. Si estás a punto de decir algo estúpido, advirtió Priscilla. Vas a probar mi zapato. Al se esforzó aún más después de eso. El maestro me dijo que limpiara sus cosas mientras el maestro estaba en su viaje al reino. ¿Sí? Shaula explicó antes de dejar ir a Subaru. ¿Qué pasa con tu hermano mayor? ¿Por qué estás aquí? Esperar un minuto, maestro. Interrogación de cierre. Julius hizo una doble toma. ¿Shaula aún no es el gran sabio? Quizás, para empezar, ella nunca fue la gran sabia, reflexionó Wilhelm. Entonces, ¿quién era? Reinhard no pudo evitar hacerse la pregunta en la mente de todos. Subaru dio un suspiro. Se preguntó si su maestro predijo su decisión y puso a Shaula aquí en un intento de detenerlo. Necesitaba un descanso del entrenamiento y decidí, ver qué más puedo hacer para aumentar mis capacidades. Escuchar esto hizo que Shaula frunciera el ceño. A Subaru no le gustaba mentirle a su hermana adoptiva, pero no podía decirle la verdadera razón por la que estaba aquí. Hermano mayor, has estado entrenando sin parar durante casi, Shaula tuvo que mirarse las manos y contar con los dedos para intentar recordar cuánto tiempo ha pasado. Aparentemente no es muy brillante. Al comentó que Shaula, la supuesta gran sabia, tenía que contar con sus dedos. 2 meses. 2 meses. ¿Por qué sigues haciéndote esto a ti mismo? El maestro y yo estamos realmente preocupados por ti. A pesar de preguntar esto, Shaula ya sabía por qué Subaru se esforzaba demasiado. Jesús. 2 meses. Subaru dijo, sorprendido. Sí, son 2 meses más de los que jamás hayas entrenado, Barusu. Al escuchar esto, Barusu no pudo evitar sentir que lo apuñalaron en el corazón y finge cojear. Hermana. ¿Por qué? Rem llamó a su gemelo.
El propio Subaru permaneció en silencio, lo que permitió que Shaula continuara. ¿Es por lo que le pasó a Vixis? Ahora todos se preguntaban quién era la hermana mayor. Shaula notó los puños cerrados de Subaru al mencionar su pérdida. Lo siento, hermano mayor. El maestro le dijo a Shaula que no lo mencionara, sino. Shaula quedó aislada de un abrazo sorpresa de Subaru. Shaula quedó un poco sorprendida y le devolvió el abrazo. Muchos miembros del elenco pensaron que el momento era dulce. Emilia y Ren por otro lado. Sí, todavía estaban celosos. Lo juro Shaula, encontraré una manera de acabar con ese desgraciado. De una forma u otra, juró Subaru mientras seguía sosteniendo a su hermana adoptiva. Eso es jodidamente siniestro. Comentó Al. Por eso no puedo tenerte aquí para lo que viene después. Shaula estaba confundida por de qué estaba hablando Subaru, pero antes de que pudiera decir algo, Al-Shamak. Se abrió un portal debajo de Shaula y ella terminó cayendo y Subaru la soltó. Sin embargo, una vez que Shaula se fue, el portal se cerró y Subaru continuó buscando lo que necesitaba para vengarse. Beatrice y Rosual se sorprendieron de que Subaru fuera capaz de usar un hechizo que ni siquiera Rosual era capaz de lanzar. ¿Qué tipo de entrenamiento hizo, supongo? ¿No es lo que usó el enano para deshacerse del gran conejo? Preguntó Garfield. Lo siento, ¿qué? Preguntó Crush, sin confiar en sus oídos. Garf, se supuso que era un secreto, Rosual se abrió los dientes. Oh, bueno, joder. Y de hecho no soy un enano. A la entrada de la atalaya apareció el portal que abrió Subaru y Shaula se cayó, aterrizando sobre sus cuartos traseros. ¡Ay! Mi trasero. Shaula gritó de dolor mientras se levantaba rápidamente y se daba cuenta de lo que Subaru estaba a punto de hacer. No todos pudieron evitar reírse un poco de la desgracia de Shaula. Tiene un bonito trasero, le susurró Garfield a Otto. ¿Por qué me siento tan ofendido, ofendido? Subaru se preguntó brevemente. Mientras tanto, Priscilla le arrojó su zapato a la mencionada rubia. Oh. Porque yo. Aldebaran, ve a recoger el zapato de mi y yo. Parecía que lo había dejado caer, ordenó Priscilla. El caballero manco dio un suspiro antes de hacer lo que le dijeron. Oh no. Tengo que detener a Subaru Master estará realmente molesto. Gran hermano. Detener. Shaula regresó corriendo al laboratorio lo más rápido que pudo. De regreso al laboratorio, Subaru se dirigió al centro de la habitación, y en el centro había un cilindro de vidrio, pero lo que llama la atención de Subaru es lo que hay dentro de la carcasa de vidrio. Era una forma de corazón pequeño, precisamente. Estaba completamente negro con contornos morados y había una mano con garras agarrando el corazón. La mano era del mismo color que el corazón, siendo negra y con un contorno morado. Sin embargo, lo más inquietante del corazón es que parecía latir, como si estuviera vivo. Nadie podría mantener la cara seria después de ver eso. Petra y Meili se escondieron detrás de Frederica, mientras Mimi y Tibey hacían lo mismo con Ricardo. Feld le hizo un gesto con las manos hacia la boca, como si estuviera a punto de vomitar. Naoko tomó la mano de su marido lo más fuerte que pudo, y Subaru simplemente miró esa cosa, en reconocimiento. Así era cada vez que ella agarraba su corazón. La garra sombría, las venas, el hecho de que su corazón latía constantemente incluso si literalmente había una puta garra agarrándola ahora no es un buen momento para un ataque de pánico. Lo haré más tarde. El factor de la bruja envidia, dijo Subaru mientras lo miraba fijamente, la clave para acabar con ese desgraciado para siempre. Oh no, tanto Rosual como Beatrice pensaron simultáneamente. Oh no, el adolescente japonés gritó en su propia mente al darse cuenta exactamente de lo que su homólogo planeaba hacer. No, 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 Subaru-kun, ¿estás bien? Preguntó Rem, con la cara llena de preocupación. Sí, Rem, dijo Subaru, con una sonrisa tensa. Solo color melocotón. Subaru sabía que ya no podía perder el tiempo y le tendió la palma de la mano. Minja. 3 cristales de Minja se materializaron de la nada y se lanzaron contra la carcasa de vidrio. Sorprendentemente, si bien el cristal atravesó la carcasa, no la rompió. Hasta. Los cristales de Minja transformaron toda la carcasa en un material similar al de donde estaban hechos los cristales y, sin previo aviso, destrozaron toda la carcasa. Subaru creó una barrera multicolor para protegerse de cualquier vidrio o cristal que pudiera golpearlo. Una vez que la carcasa dejó de estar, Subaru tendió la mano al factor brujo, pero antes de que pudiera alcanzarlo hermano grande. Subaru se giró y vio a Shaula parada en la puerta del laboratorio. ¿Sí? Shaula al rescate. Mimi aplaudió en la victoria. Por favor no lo toques. Si lo haces, perderás tus calificaciones para ser el próximo gran sabio.
Shaula intentó razonar con Subaru, recordándole el deber que fue elegido para asumir algún día. Subaru, sin embargo, no se inmutó. ¿Te refieres a la posición que llamó la atención de esa perra en primer lugar? ¿De quién está hablando? Petra preguntó, aferrándose a su colega mayor. No lo sé, Petra-chan, dijo Frederica. Realmente no lo sé. Shaula estaba a punto de decir algo más, pero fue cortada antes de que pudiera. He intentado todo lo que pude para volverme más fuerte, para acabar con ese desgraciado, pero nada funciona. No me estoy volviendo más fuerte. Subaru volvió a centrar su atención en el factor brujo, decidido en su decisión. Si eso significa acabar con Pandora de una vez por todas, que así sea. El corazón de Emilia se detuvo cuando escuchó ese nombre. La bruja que arruinó su vida, también arruinó la vida de este Subaru. Mientras tanto, nadie se dio cuenta cuando el caballero de Priscila dejó de moverse. Rosual y Beatriz sabían de Pandora. Ella era básicamente la jefa de Héctor y la única bruja que parecía estar en malos términos con las otras brujas. Todo su objetivo y su historia de fondo estaban envueltos en un misterio, más que la bruja habitual. Pero para todos los demás solo tenían una pregunta. ¿Quién es Pandora? Subaru agarra el factor Enwitch, que inmediatamente vuela hacia su pecho y entra en su cuerpo. De repente, Subaru comienza a exudar una aura poderosa y oscura. Con la presión a su alrededor aumentando exponencialmente, hasta el punto de que Shaolua tuvo que resistirse a ser rechazado. Una vez que la presión disminuye, comienza a salir niebla negra de la nuca y los hombros de Subaru, formando algún tipo de capa hecha de sombras. Con un suspiro de adaptarse a lo que acaba de entrar en su cuerpo, Subaru se da vuelta para mirar a Shaula, pero no como el aprendiz del sabio, sino como el recién nombrado brujo de la envidia. El que interrogación de cierre exclamación de cierre el elenco gritó. Subaru quedó muy horrorizado al escuchar el título de su homólogo. El brujo de la envidia. Luego recordó lo que escuchó antes. ¿Tendría tu vida y tú la mía? Si fue Satella quien dijo esas palabras, entonces eso significa, esta es una línea de tiempo donde intercambiamos roles. Yo tendría su vida y ella tendría la mía. Subaru pensó que cuando comenzó a considerar las implicaciones de cómo tal cambio podría afectar la historia de ese mundo, también se vio interrumpido por la introducción. Tema de apertura. Araña codiciosa y explosiva. Oh, ahora es el momento de un tema musical, por supuesto. Se ve a Subaru elevándose desde el suelo de la pantalla, como si el tiempo mismo estuviera invirtiendo una caída, todo mientras la sangre parece regresar de una herida en su pecho. Oye, ¿podemos saltarnos esto, Mia? Preguntó Félix, un poco aburrido. Lo haría, pero, lo horre. Dijo Al, en broma. Además, la canción es bastante exitosa. El siguiente pergamino muestra una galería de villanos pícaros, desde arzobispos de Sin hasta brujas reales, todos con un loli de cabello platino riendo maníacamente en el centro. Aún espeluznante, se movió Petra. Acordado, habló Meili. Después de todo, siguió viendo la sonrisa malvada de mamá. La tercera imagen es de 3 individuos. Un hombre pelirrojo con un parche en el ojo, un gran dragón azul y una mujer de pelo marrón con bikini y pantalones cortos. Oye. Es la dama sexy. Mimi señaló, lo que provocó que Tibei se sonrojara. Cuentos del multiverso. Subaru, con su uniforme escolar, abraza a sus padres y luego sale corriendo, despidiéndose de ellos, mientras la pantalla se divide en 4 ventanas con 4 individuos. Una mujer cubierta de sombras, una dama blanca y negra, un payaso melancólico y un loli de pelo platino. Pregunta. ¿Quiénes son todos estos idiotas? Preguntó Garfield. La siguiente escena es una toma continua, que muestra a un Subaru vestido de negro luchando contra Pandora, lanzando un zarcillo de sombra en un intento de empalarla, solo para que ella desaparezca y aparezca justo detrás de él, lista para cortarle el cuello. Subaru esquiva y lanza una columna de fuego negro hacia ella, continuando la pelea, mientras Subaru la mira con intensa rabia en sus ojos, mientras ella lo mira con una expresión de amor. Oye, espera un maldito minuto. Gritó Garfield. Ese es el tipo que acabamos de ver. Tienes razón. Meili estuvo de acuerdo con el semihumano rubio. Al rebobinar y pausar. Subaru ordenó. Está bien, traerlo de vuelta, y congelarlo, allí. Dijo, mientras detenía la imagen del sombrío Subaru luchando contra la mujer de cabello platino. A medida que más personas inspeccionaban la imagen, definitivamente podían ver las similitudes. Ambos usaban Yin Magic en sus estilos de lucha y ambos vestían los mismos colores oscuros. Entonces, según esa lógica, la mujer es Pandora, ¿correcto? Preguntó Guillermo. Tienes razón, respondió Emilia, con su tono frío como el hielo.
No todos pudieron evitar notar el tono de Emilia y estaban un poco preocupados. Ok, dijo Anastasia, un poco preocupada. ¿Puedes reanudar la apertura? Roger, entendido. ¿Es realmente necesario el droide Roger, Roger? Preguntó Subaru. Absolutamente. Las siguientes escenas son varias imágenes fijas, mientras la música y la letra siguen sonando, comenzando con Sarestia y Alibel, luego una toma de Kenichi Naoko, seguido por Teresia Van Asteria en un reino de sombras, Rey Dastrea relajándose con Volcánica, Vincent y Cecilus, una Emilia más joven que llora, una Elsa y Meili atacando, Fortuna y una Geuse cuerda defendiendo Elior Forest, y una imagen de Shaula golpeando su pie. ¿Por qué Shaula parece tan ansiosa? Preguntó Tibey al ver la imagen final. Quizás se está impacientando. Meili sugirió. ¿Pero a quién está esperando? Julio contrapuso. A medida que avanzaba la conversación, Subaru no podía entender por qué sentía que su corazón se hacía más pesado. Las escenas se vuelven de color marrón claro, ya que se revela que la cámara se aleja del ojo de Subaru, revelando que está sangrando y herido, pero sigue sonriendo con su clásica sonrisa maníaca y dispuesto a seguir luchando. Episodio 3. El castigo del brujo. 300 años después. Oh, oye. Tenemos una tarjeta de tiempo. Señaló Naoko. Pero este no es Bob Esponja. Otros programas pueden tener tarjetas de tiempo fuera de SpongeBob. Gimió Subaru. El obispo Córneas no debería estar aquí. Debería estar en su mansión con sus esposas. Eso fue todo lo que Pandora tuvo que decir para que su autoridad hiciera su voluntad. Si bien el obispo Córneas fue útil, ahora se está volviendo perjudicial para su misión. Eso es algo que Pandora no puede tolerar. Emilia reconoció la escena de sus juicios durante el santuario y se sorprendió al ver esto. ¿Por qué se muestra ese día? Emilia-tan. ¿Estás bien? Subaru preguntó preocupado por su señor. Este es el día. Los ojos de Emilia se abrieron de horror porque pensó que tendría que volver a verlo todo. El día que congelé el bosque de Elior. El elenco se sorprendió al enterarse de eso, pero confundido sobre por qué lo estaban viendo. Pero, ¿no fue eso hace 100 años? ¿Por qué lo vemos? Subaru se preguntó cómo pasaron de él, supuestamente, convertirse en el brujo de la envidia a ver algo que sucedió hace un siglo. Parecería que estamos a punto de enterarnos. Reynard dijo con los ojos enfocados en la pantalla. Guay, era todo lo que el sin arzobispo de la avaricia podía decir antes de que simplemente se hubiera ido. Para empezar, como si nunca hubiera estado allí. No solo eso, sino que también se deshizo todo el daño que Regulus había causado a Elior Forest. Se volvieron a colocar árboles y el camino de tierra volvió a ser liso. Todos guardaron silencio por un momento, como presenciaron eso. Para Remy Crusch, ver el monstruo destructivo que era el sin arzobispo de la avaricia simplemente desaparecer, gracias a una niña pequeña fue estresante. Emilia hizo una mueca ante el recuerdo, mientras recordaba este evento en el santuario. Y tenía miedo. ¿Qué carajo fue eso? Preguntó Garfield en un susurro. Eso, dijo Roswell, en tono serio. Es el poder de la bruja de Vainglory. Al caer la sentencia, todos inmediatamente se volvieron hacia el payaso. ¿Qué? ¿Una bruja? Esto tiene que ser una broma de mal gusto. Silencio, supongo. Beatriz gritó al público. Bien. Ahora que el caballero del cubo fue lo suficientemente inteligente como para pausar la visualización, aquí hay algunas respuestas. Sí, esa es la bruja de Vainglory. Sí, había más brujas que solo Satella. 9 de ellos, si mal no recuerdo. Y sí, ella era una de las más poderosas. Todos quedaron impactados por la información y nadie sabía qué decir. Subaru estaba bastante confundido. Conoció a las brujas durante el evento del santuario, pero solo fueron 7. Uno por cada pecado. Ahora bien, ¿había una bruja de Vainglory? ¿Por qué no se lo dijeron Echidna ni ninguna de las otras brujas? ¿Quiénes son las N9 brujas del pecado? Meili preguntó en voz baja. Bueno, todos ya sabéis de Satella, la bruja de la envidia. Ahí está Minerva, la bruja de la ira. Sekhmet, la bruja de la pereza. Daphne, la bruja de la gula. Carmilla, la bruja de la lujuria. Tipón, la bruja del orgullo. Y Echidna, la bruja de la avaricia. Beatriz dio los nombres y títulos de las 7 brujas. Sin embargo, había 2 brujas que no estaban afiliadas a las demás. Pandora, la bruja de Vainglory, y Héctor, el brujo de la melancolía. Espera, brujo. ¿No es ese el título de este Subaru? Emilia pidió aclaraciones. Sí. El término masculino para bruja es brujo, pero de hecho no hay otra diferencia además del género, explicó Beatrice.
La buena necesidad es que la mayoría de estas brujas murieron, habló Rosual. Todos sonrieron ante esa idea. La noticia del Baad es que sus poderes ahora pertenecen a los arzobispos del pecado, continuó. El nivel de azúcar en sangre de todo el mundo se disparó ante esa idea. ¿Estás bromeando? Tibei gritó de horror. Espera, ¿qué son los arzobispos del pecado? Kenichi preguntó y Naoko asintió. Oh, claro, ustedes son de otro mundo. Déjame explicarte, dijo Otto, antes de continuar con... En realidad, déjame resumir. ¿Recuerdas cómo en la última visualización, todos atacaban a Subaru adorando a Emilia-sama? Los padres de Said Subaru asintieron ante eso. Bueno, eso se debe a que, en nuestro mundo, hay un grupo loco de personas que adoran a la bruja de la envidia, llamada culto de la bruja. Y en el culto de las brujas, los miembros de mayor rango son los arzobispos del pecado. Se dice que son los más poderosos del grupo, y ahora sabemos por qué todos se sintieron incómodos ante las nuevas revelaciones. Oigan, esperen, ¿cómo supieron todos esto? Me sentí preguntado. ¿Ambos somos muy viejos? Rosual respondió. Está bien, Khrushchev sintió, ya que no sintió ninguna mentira. Está bien, todos, regresen a sus asientos, ordenó Subaru. Todos asintieron sombríamente, mientras se sentaban en sus asientos, y al presionó reproducir en el control remoto. Tanto Guese como Fortuna observaron en estado de shock como todo volvió a la normalidad en un instante, mientras que la tranquila sonrisa y el comportamiento de la bruja de Vainglory nunca abandonaron su rostro. Despedí al joven ruidoso. Ahora podemos hablar a nuestro gusto. Ahora que Regulus estaba fuera del camino, finalmente pudo comenzar el proceso de convertir al obispo Romane en el nuevo arzobispo de Slot, y tener la llave abierta. ¿No tiene miedo? Emilia pensó que estaba viendo cosas cuando el rostro de Pandora delató una punzada de miedo. Al sentía la misma curiosidad. ¿Qué puede asustar a ese monstruo? El cielo se oscureció alrededor del bosque y la temperatura del bosque bajó más de lo habitual, algo que Fortuna no estaba haciendo y no pasó desapercibido para los dos. Pandora sabía lo que esto significaba. Él venía actuando rápido, Pandora sabía que si aparecía, podría arruinarlo todo, por lo que necesitaba la llave aquí. Ahora. Como respondiendo a su voluntad y al pánico muy raro, su autoridad se activó sin que Pandora tuviera que decir nada, y de repente, Emilia volvió a los brazos de su tía, sorprendiéndolos a los tres. Emilia. Fortuna no sabía cómo su sobrina estaba nuevamente en sus brazos, pero sospechaba que la bruja tenía algo que ver con eso. Mamá. Emilia lloró mientras abrazaba su figura materna. Sin embargo, antes de que se pudieran decir otras palabras grieta. ¿Estoy viendo cosas? Preguntó Julius, sorprendido. Si es así, ambos estamos viendo cosas, ya, dijo Félix. Ante la bruja y la pseudofamilia, apareció una grieta en el aire. A esto le siguió otra grieta. Y otro. Y otro. Hasta que las grietas abrieron un agujero en el propio espacio físico y salieron. La figura estaba cubierta con un manto de sombras. Con humo oscuro y niebla saliendo del hombre. La razón por la que sabían que era un hombre era porque su cabeza era la única parte de él que no estaba cubierta. Tenía el pelo negro como boca de lobo, parecía echado hacia atrás y bastante descuidado. Aunque la bruja era la única que podía ver su rostro, el resto no necesitó adivinar por mucho tiempo hasta que Fortuna y Guese se dieron cuenta de quién estaba frente a ellos. Subaru Natsuki. El brujo de la envidia. El diablo que destruyó la mitad del mundo por la pérdida de su esposa. Y ahora, él estaba aquí, justo frente a ellos. Tanto Emilia como Al no pudieron evitar sorprenderse de que el que incluso un monstruo como Pandora temía, fuera Subaru. Por otra parte, si Subaru fuera el brujo de la envidia en esa línea de tiempo, tendría cierto sentido. Petra y Meili se mantuvieron cerca de Frederica. Si bien Petra sabía que su Subaru era un héroe, no estaba muy segura de quién estaba justo frente a ellos. Algo en él se sintió mal. De esa manera podría atacarla en cualquier momento, incluso desde el otro lado de la pantalla. Wilhelm sintió lo mismo, pero en mayor medida. Había sido un guerrero durante la mayor parte de su vida y sabía que eso en la pantalla era algo que ni siquiera él podía vencer. Todos sus instintos le decían, gritándole, que huyera, que se salvara. La peor parte ni siquiera era la potencia que poseía este Subaru. Era el odio que tenía. Reinhard miró fijamente la pantalla. El poder que exudaba este Subaru, no era nada como nunca había visto. Incluso podía sentir su poder en el teatro, o tal vez un sentimiento fantasma del mismo. Se preguntó por un momento si su espada habría considerado digna esta versión de su amigo.
Sin embargo, una parte más pequeña de su mente también le decía que corriera. Rem analizó esta versión de su héroe en detalle. Su piel estaba pálida, como si no hubiera visto el sol en años, y había anillos negros debajo de sus ojos, casi como si no hubiera dormido, quién sabe cuánto tiempo. Y las sombras que lo rodeaban tampoco ayudaron. ¿Qué le había pasado? Subaru era una mezcla de emociones. Miró fijamente a su homólogo por lo que parecía una eternidad. Nada parecía correcto. No era el hecho de que fuera esencialmente la bruja de la envidia, ni el aura oscura que emanaba constantemente. No, era como si estuviera mirando todo lo contrario. No podía sentir más que la rabia del brujo. No queda amor ni compasión. Y eso lo aterrorizó. El brujo se paró frente a los tres detrás de él, de espaldas a ellos mientras miraba con odio ardiente hacia la bruja. Parecía bastante molesta por su repentina interrupción, pero sabía que él no era motivo de preocupación. A pesar de todo su poder, no pudo permanecer aquí por mucho tiempo. Pandora estaba preocupada al principio, pero después de darse cuenta de que Subaru no podría permanecer fuera de su sello por mucho tiempo, sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que todo volviera a la normalidad. No estoy seguro de sorprenderme que te hayas manifestado aquí. Ese sello no debe estar haciendo su trabajo, dijo Pandora en su habitual discurso monótono. Cada palabra pronunciada por la bruja solo logró enfurecer aún más al brujo. Incluso los que estaban detrás de él podían sentir su ira. 300 años, ese es el tiempo que he esperado esto, ahora dime, ¿qué hiciste con ella? El brujo habló, con la voz distorsionada por su rabia pero aún comprensible, exigiendo saber qué hizo este desgraciado con su amada. Pandora sabía a qué se refería el brujo. ¿Qué carajo? Felt susurró, en voz baja. ¿Ese Subaru? Preguntó Beatrice, con los ojos amenazando con romperse. Todos sintieron un escalofrío mientras escuchaban hablar al brujo. No había nada de la calidez tonta y el amor del que estaba en el teatro. Lo único que quedó fue la rabia. ¿Quién sabe? Simplemente deseaba despedirla. ¿Pasado? ¿Futuro? No importa. Una vez que Satella estuvo fuera del camino, Yoko, Pandora fue cortada mientras los zarcillos negros del brujo la rasgaban en múltiples pedazos ensangrentados, la vista inquietó enormemente a los tres detrás de él, especialmente a la joven Emilia, mientras observaban cómo el brujo asesinaba brutalmente a la bruja. ¡Mierda! Subaru. Cam. En un instante, todos vieron cómo esa versión de Subaru instantáneamente hizo trizas al Pandora en pantalla. Sus padres sintieron que iban a enfermarse, mientras los pequeños se escondían detrás de sus padres. Los rostros de sus amigos se retorcieron hasta convertirse en algo asqueroso, y Emilia estaba tranquila, porque sabía que ni siquiera Subaru podría tener éxito. Sin embargo, tenía miedo, porque acaba de ver a Subaru masacrar a alguien sin dudarlo. El propio Subaru no pudo evitar sentirse mareado al verse masacrar sin piedad a alguien de una manera tan brutal. Incluso si ella lo mereciera. No puedes decir su nombre, le gruñó a la bruja, su rabia salió a la superficie, pero se mantuvo sereno para no lastimar a los que estaban detrás de él. Incluso después de todo este tiempo, todavía no desearía daño a nadie que no lo merezca, especialmente a un niño inocente. Aunque sus manos ya estaban manchadas con tanta sangre inocente. Al escuchar esto, el elenco no pudo evitar confundirse después de recuperar la compostura al recordar el nombre que se decía y que enfureció a Subaru. Satella. Se suponía que esta era una línea de tiempo en la que la bruja nunca existió. Entonces, ¿por qué Satella todavía existía en esta línea de tiempo? Ah, lo entiendo ahora, Rosual sonrió, algo que Subaru notó. Conozco esa mirada. ¿Te importaría compartir con la clase, Roski? Es bastante simple, Subaru-kun. La pantalla decía que esta es una línea de tiempo donde la bruja nunca existió, pero creo que fuimos engañados a propósito. Como explicó Rosual, el elenco estaba un poco confundido sobre lo que significaba Rosual. Creo que esta es una línea de tiempo en la que Satella nunca reclamó el factor de la bruja de la envidia, lo que significa que nunca se convirtió en la bruja de la envidia. Espera, ¿qué son los factores brujos? Preguntó Kenichi. Los factores brujos son, digamos, objetos de poder, y cada uno de ellos representa uno de los pecados Niine. Cuando una persona absorbe uno de los ojos, se manifiesta como un caca conocido como autoridad. Estos son los poderes de las brujas y de los arzobispos Sin. De hecho, las autoridades se manifiestan en función de los deseos de los usuarios. Debido a esto, no hay dos usuarios de autoridad que tengan las mismas habilidades.
También hay que ser compatible con la autoridad que absorben, o de lo contrario podría haber consecuencias nefastas, explicó Beatrice con más detalle cómo funcionan los factores brujos. Espera, ¿entonces la bruja empezó como una persona normal? Preguntó Anastasia, atónita. De hecho, sonrió el payaso. La mayoría de las personas están corrompidas por los factores brujas, debido a su falta de compatibilidad con el pecado respectivo, por lo que es fácil razonar que fue lo que le pasó a Satella. Pero parece que en esta realidad, Shee nunca entró en contacto con el factor brujo de la envidia. Por lo tanto, la bruja de la envidia nunca llegó a existir. Julius finalmente entendió lo que significaba Roswell. Sí, pero parece que el multiverso necesita cumplir con el status quo, así que tomé el lugar de Satella, gimió Subaru ante el hecho de que se convirtió en la bruja de la envidia en otra línea de tiempo. Sigues tan enojado como siempre. El brujo de la envidia volvió a centrar su atención en la bruja de Vainglory. Su muerte había sido deshecha por su autoridad. No pudo reaccionar lo suficientemente rápido para evitar todos los ataques fatales, por lo que descubrió cómo deshacer automáticamente cualquier muerte que le hicieran. Fue muy útil, por cierto. A todos los que no sabían de qué era capaz Pandora se les cayó la mandíbula al suelo. La bruja se quedó allí como si Subaru no la destrozara. ¿Era esta otra habilidad suya? Pero ella. ¿Cómo? ¿Por qué? Tengo tantas preguntas. Me sorprende que no te titularan el brujo de la ira. Después de todo, tienes la autoridad de la ira, comentó Pandora mientras afirmaba con indiferencia que él no solo estaba en posesión de la autoridad de la envidia, sino también de la ira. Algo que ganó tras la muerte de Minerva. Algo que pasó por sus manos. Tiene dos autoridades. Félix gritó de miedo. Casi todos los demás también jadearon ante la revelación, con algunas excepciones. Subaru, para empezar, porque él mismo también poseía más de una autoridad, por lo que era lógico que una versión alternativa de él pudiera hacer lo mismo. Sin embargo, Al, pero más específicamente Roswell, estaban pensando en las implicaciones. ¿Cómo es que no está muerto? El payaso cuestionó. Para tener múltiples autoridades y no morir en un instante, tendrías, ser, o no. Fue en ese momento que Roswell se dio cuenta de que, si tenía razón, se jodió a lo grande. Guese y Fortuna no podían creer lo que escucharon. Subaru tenía dos autoridades de pecado. No solo la envidia, sino también la ira habitaban dentro del brujo. Nadie ha ejercido nunca antes más de una autoridad y, sin embargo, tendría sentido cuanto más pensaran en ella. Subaru no solo envidiaba a quienes tenían poder mucho más allá de él, debido a sus viejos sentimientos de autodesprecio y de creerse inútil, pero con la pérdida de la mujer que amaba más que cualquier otra cosa en el mundo, había mucho que un hombre podía soportar antes de estallar. Yo hago. ¿Te gustaría verlo? Subaru preguntó burlonamente. Levantó la mano derecha y centró su autoridad de ira. Pequeñas cantidades de humo comenzaron a emitirse desde la palma del brujo, pero creció rápidamente cuando los que lo rodeaban se dieron cuenta de que no era humo lo que estaba creando, sino fuego. Lanzamiento. Negro. Fuego. Autoridad de la ira. Puertas del infierno. Subaru declaró el nombre de su habilidad, ya que simplemente sacó la palma de la mano y lanzó una bola de fuego negra a la bruja de Vainglory, quien simplemente sonrió a cambio, algo que pronto descubriría que es un gran error. Tan pronto como el fuego alcanzó a la bruja, Pandora fue consumida por las llamas negras y de repente gritó en agonía como un dolor que nunca había conocido entró en su cuerpo. Este no era un fuego normal, parecía que su único propósito era causarle el mayor dolor posible, algo que las llamas habían logrado. Su cara de póker cayó inmediatamente cuando quiso que su autoridad se deshiciera de las llamas. Una vez que las llamas negras se dispersaron, Pandora, jadeando en busca de aire, miró hacia arriba y vio a Subaru sosteniendo una sonrisa muy sádica con una mirada casi satisfecha. Sus ojos ensanchados miraban hacia adelante cuando se dio cuenta de que Subaru había encontrado una manera de lastimarla, algo que no había creído posible. Cuando todos escucharon los gritos de Pandora, se horrorizaron cada vez más. Acaban de ver a ese monstruo de mujer, que incluso Roswell dijo que era una de las brujas más poderosas, simplemente ignorar el concepto mismo de muerte, y con una sonrisa en su rostro. Pero ahora que se enfrentaba a Subaru, esto sucedió. Logró hacerla romper su fachada y gritar con total agonía. Emilia quería ser feliz. Quería que Pandora sufriera por lo que les hizo a sus padres adoptivos, pero la forma en que lo hizo fue repugnante. Ella no quería que fuera tan insoportable, y mucho menos que Subaru lo hiciera de todas las personas, y él por el otro ya pensó, casi llorando. Él lo está disfrutando. Subaru,
Por otro lado, se sintió muy contento al escuchar a la bruja que tanto odiaba gritar de dolor. Gates of Hell funcionó a las mil maravillas. La autoridad de la ira se manifestó en él a través de su odio hacia Pandora, y le otorgó la perfecta capacidad de usar contra la bruja de Vainglory. Todo lo contrario de la habilidad de Minerva, no. Su poder era quitarle el dolor a una persona y curar sus cuerpos, mientras que mi poder es hacer que alguien sienta el mayor dolor posible. Subaru explicó con su sonrisa sádica que nunca abandona su rostro. Podría drogarse aún más al escuchar a Pandora gritar aún más. De hecho, ¿por qué no hacer eso ahora mismo? El elenco sintió que estaban a punto de vomitar. Esto estuvo mal. Este no era Subaru. Subaru era una buena persona, alguien que hacía todo lo posible para ayudar a todos. Este monstruo era alguien que disfrutaba de los gritos de dolor de su víctima. ¿Y se suponía que debía estar allí para ayudar? Rem y Petra estaban más que horrorizados. Este era Subaru, su héroe, y allí estaba, torturando a alguien. Incluso si esa persona se lo mereciera. El propio adolescente japonés se sintió enfermo. No le gustaba el hecho de que estuviera torturando a alguien, por malvado que fuera. Y el hecho de que estuviera haciendo un monólogo literal de villano mientras la quemaba viva no lo hizo sentir mejor. Sabía que no debía compararse con una contraparte alternativa, pero era muy difícil hacerlo cuando ambos tienen exactamente la misma cara. Subaru canalizó su autoridad nuevamente, pero esta vez creando docenas de esferas elfire flotando sobre él. Al mover su dedo índice hacia adelante, las bolas de fuego inmediatamente se lanzaron hacia la bruja. Pandora vio venir el ataque y actuó rápido. Tan pronto como las bolas de fuego alcanzaron su objetivo, crearon múltiples explosiones fuertes al impactar. Subaru no se vio afectado por la reacción de su propio ataque, mientras que Gue se intentó usar sus manos invisibles para proteger a Fortuna y Emilia, con Fortuna agarrando firmemente a Emilia. «Puta», dijo el caballero de pelo morado, sorprendido al ver de nuevo las manos invisibles. Todos los que estaban en el escuadrón de subyugación en Matters Domain entendieron inmediatamente lo que estaba diciendo Julius y entrecerraron los ojos al individuo de pelo verde en la pantalla. Oye, se parece un poco al hombre espeluznante. Mimi salió. Para ser honesto, tiene una altura y una constitución similares, confesó Otto, recordando el momento en que fue secuestrado. Sin embargo, parece mucho menos loco en este momento. Mientras tanto, Emilia miró dolorosamente al hombre de pelo verde. Geuse. El polvo empezó a aclararse, ya que se vieron un montón de pequeños cráteres, pero ningún cuerpo. Subaru se mantuvo alerta, listo para que Pandora reapareciera, pero después de casi un minuto de espera, no pasó nada. El brujo sabía que Pandora no se rendiría simplemente, por lo que es probable que retrocediera para elaborar estrategias. Subaru decidió centrar su atención en los tres que estaban detrás de él. Subaru no había entrado en contacto con un ser vivo en 300 años, por lo que sería bastante refrescante. Los tres notaron que el brujo se acercaba e inmediatamente se pusieron a la defensiva. Guese y Fortuna sabían muy bien de la destrucción de la que era capaz Subaru, y sabían que incluso si Guese pudiera usar su autoridad sin problemas, no tendrían ninguna posibilidad. Fortuna puso a Emilia detrás de ella para protegerla de cualquier cosa que el brujo pudiera hacer, mientras Guese estaba frente a ambos. Emilia miró el rostro del brujo y se sintió muy asustada. Ella no los había visto antes, pero Subaru tenía ojos muy aterradores y eso solo aumentaba su aterrador rostro. «Subaru-sama. Soy yo, Guese. ¿Te acuerdas de mí?» Guese le preguntó a Subaru con mucho cuidado. Conocía al niño que tenía delante antes de su ascensión para convertirse en el brujo de la envidia. Subaru pareció confundido por un segundo, antes de que sus ojos se ensancharan al darse cuenta de quién le estaba hablando. Julius no podía creer que el loco Betelgeuse Romanee Conti que había conocido hace un mes y al que se había enfrentado fuera el mismo hombre de aspecto amable que simplemente intentaba defender a su familia. ¿Qué pasó para que saliera eso? Mientras tanto, tanto Rosual como Beatrice miraban a su vieja amiga con expresiones de dolor. Geuse, Emilia no pudo evitar derramar una lágrima al volver a ver a su viejo amigo y figura paterna. Mientras tanto, Subaru ya había reconstruido que Emilia conocía a Betelgeuse antes de convertirse en el loco arzobispo del pecado al que se enfrentó. Esperaba poder hablar con Emilia al respecto más tarde. ¿Eso? ¿Realmente eres tú? No puedo creer que todavía estés vivo. Subaru habló en un tono mucho más suave que antes. Su voz ya no estaba distorsionada, pero aún así tenía una especie de efecto de eco. Guese se relajó un poco al saber que Subaru lo reconoció. El brujo centró su atención en Fortuna, quien se tensó ante su mirada. Fortuna.
Ha pasado algún tiempo, Subaru comentó al ver al elfo. Hola Subaru, ¿es verdad? Pandora fue responsable de, ¿qué pasó con Tella? Fortuna hizo la pregunta que había estado aferrando durante 300 años. Necesitaba saber si Pandora se había llevado no solo a su hermano y a su cuñada, sino también a... Emilia no podía creer lo que escuchó. Su propia tía Fortuna, ¿conocía a Satella? Y por lo que parece, se llevaban bien. Al escuchar esto, el propio Subaru se preguntó si había alguna relación entre Satella y la familia de Emilia. Explicaría las similitudes físicas. Sí. Fortuna apretó los ojos y los puños con frustración. Esta bruja le había quitado demasiado a su familia, no permitirá que Pandora se lo quite más. Emilia miró a su tía preocupada. Mamá. Emilia preguntó, pero retrocedió asustada cuando notó que el brujo la miraba directamente. Subaru continuó mirando a la niña durante unos buenos 10 segundos, antes de arrodillarse para estar a la altura de los ojos de la niña. ¿Cómo te llamas? Subaru preguntó con una expresión ilegible en su rostro. Emilia no sabía si debía responder o no, pero decidió que necesitaba ser valiente. Emilia, Subaru continuó mirando a la niña, antes de dar un suspiro. No, tú no eres ella, Subaru dijo decepcionado, sacudiendo la cabeza en el proceso. Antes de que alguno de ellos pudiera preguntar qué quería decir, los ojos de Subaru se abrieron ligeramente al sentir cierta presencia detrás de él. Usando sus sombras, el brujo cubrió a los tres en una cúpula y los empujó hacia afuera antes de que su cuerpo fuera violentamente destrozado por una fuerza invisible y lo redujera a la oscuridad, niebla roja. Guese, Fortuna y Emilia observaron con horror cómo el brujo de la envidia era reducido a polvo con tanta facilidad. Todos solo podían mirar con horror porque el Subaru que estaban viendo supuestamente había sido asesinado de alguna manera. Incluso si era un monstruo más allá de su comprensión, seguía siendo Subaru. Parecía que el Subaru en el teatro estaba a punto de sufrir un infarto. Pensó que ya había terminado, que su contraparte usaría Return by Death para restablecer todo y luego se le pondrían sospechas. Subaru esperaba poder hacerle pasar a RBD siendo una habilidad exclusiva de su contraparte, hasta sin embargo, algo inquietante sucedió. Unos segundos después de la muerte de Subaru, el polvo que alguna vez fue su cuerpo comenzó a condensarse y reformarse. Primero hueso, luego carne y finalmente piel. Incluso la ropa que llevaba empezó a recomponerse. Después de unos momentos, el brujo de la envidia permaneció completamente ileso, como si para empezar nunca hubiera sufrido daños. Una vez más, el elenco se quedó sin palabras. Acaban de ver a Subaru reducido a meras nubes de su propia sangre, y ahora simplemente, se recuperó como si nunca hubiera sucedido. Voy a vomitar. Entonces, los rumores son ciertos. Eres inmortal. Subaru recurrió a la voz familiar. Su rabia volvió una vez más hacia él. El brujo miró y vio al hombre que Pandora despidió justo antes de llegar aquí. Mantenía una sonrisa satisfecha y una postura relajada. Subaru pronto arreglaría eso, por supuesto. Qué grosero de mi parte no presentarme. Después de todo, alguien de tu estatus tiene derecho a saber quién soy. Soy el arzobispo Sin del culto de los brujos, en representación de la avaricia. Regulus Corneas. Regulus se presentó al brujo. ¿Esperar, culto a los brujos? Interrogación de cierre. Ricardo preguntó confundido. Bueno, dado que técnicamente soy la bruja en esta línea de tiempo, y sería un brujo, así que, sí, Subaru dio la mejor respuesta posible. Rem y Crusch estaban muy inquietos por volver a ver al Sin arzobispo de la avaricia, pero algo andaba mal. Fue hasta que recordaron su encuentro con el arzobispo sin que se dieron cuenta de algo. ¿Pero cómo? Se ve exactamente igual. Crusch exclamó con incredulidad. Tal vez su autoridad tenga algo que ver con no sufrir daños. Subaru teorizó. No, eso no. Quiero decir que no parece un día más joven que cuando Rem y yo lo encontramos. Crusch explicó su confusión. Quizás sea inmortal. Quiero decir, Satella no envejece, sugirió el adolescente japonés. Espera, ¿cómo sabes eso? Anastasia preguntó con escepticismo. Lo leí en un libro. Subaru rápidamente se cubrió el trasero. Sí, no la vi cara a cara y vi que todavía parecía un verdadero 10-11. Luego, Subaru se dio cuenta de lo que acababa de pensar. Ah, mierda. Espero que Satella no pueda escuchar mis pensamientos. Ella podía y actualmente se estaba sonrojando. Envidia, ira, pereza y codicia, todo en un solo lugar. Todo lo que necesitan ahora es lujuria, gula y orgullo, y tendrían toda la fiesta. Subaru se rió internamente del horrible, horrible chiste interno. La fiesta del té de la bruja realmente lo jodió. Pero al menos para mejor. El miedo de Emilia volvió con toda su fuerza.
El hombre malo había vuelto y vio con qué facilidad lastimó a Subaru. El joven semielfo buscó en su tía algún tipo de consuelo, y Fortuna notó la angustia de su sobrina. No te preocupes, Lia, todo estará bien. Subaru nos protegerá, aseguró Fortuna a su sobrina. En realidad, Fortuna estaba igual, si no más, preocupada que Emilia. No sabía si Subaru podría siquiera dañar al arzobispo de Greed, y mucho menos golpearlo. Aún así, ella tenía que tener fe en él para que el diablo obtuviera lo que le correspondía, después de todo hará cualquier cosa para proteger a su familia. Demonios, sí, lo haría, todos pensaron, mientras recordaban las acciones de sus amigos. Demonios, sí, lo haría, Subaru asintió con comprensión. El brujo de la envidia encendió sus manos con las llamas negras. Sus sombras se estiraron y se reformaron, listas para atacar por orden de su maestro. Regulus parecía bastante irritado por el acto de agresión que mostraba el brujo, como si se sintiera ofendido por ello. ¿Muestras tales actos para intentar ahuyentarme? Creo que eso es una violación de mis derechos. ¿Le apuntas con una espada a otra persona cuando está por negocios? ¡No! Soy simplemente un ser justo y benévolo que simplemente cumple la petición de Pandora-sama, y te atreves a interrumpir mi misión cuando mi pelea no es contigo. Incluso si eres el infame brujo de la envidia, no me quedaré impasible y violarás mis derechos. Regulus despotricó acerca de que se habían violado sus derechos, su perorata solo añadió más leña al fuego de la ira y la molestia del brujo. Si no me querías en tu camino, entonces no deberías haberme cabreado y amenazado a las personas que me importan. Las palabras de Subaru solo lograron enfurecer más al arzobispo. ¿Cómo te atreves? Lo haré. Regulus no tuvo la oportunidad de terminar su sentencia antes de ser interrumpido por el brujo. Basta de hablar. Es hora de que mueran los pendejos, fue todo lo que se dijo antes de que comenzara la batalla de la envidia y la ira contra la avaricia. Por llamas y sombras, el brujo de la envidia traería retribución. Voy a usar esa línea cada vez que mamá se sorprenda en la batalla. Amigo, ¿no tienes que preocuparte por los derechos de autor? Al le preguntó al semihumano rubio. ¿Copiar qué? No importa. De repente, se lanzó una ola de llamas negras hacia el arzobispo de Greed, envolviéndolo en el proceso. Casi la mitad del bosque quedó envuelta por el ataque, ahogándose en un mar de fuego infernal. Cuando las llamas detuvieron su avance, el fuego negro se volvió naranja normal después de unos segundos. Reynard, y por extensión todos los demás, no pudieron evitar sorprenderse de lo poderoso que fue el ataque, y el santo espada se dio cuenta de que Subaru se estaba conteniendo. ¿Qué tan poderosa es esta versión tuya, Subaru? Con Regulus temporalmente ciego, Subaru se volvió hacia los Guese, Fortuna y Emilia y cantó al Shamak, provocando una grieta en el espacio para aparecer detrás de ellos. Ir. No puedo luchar sin restricciones contigo tres cerca, así que te enviaré de regreso al pueblo, Subaru explicó antes de volver a centrar su atención en el arzobispo en el mar de llamas. Me ocuparé de la avaricia. Los caballeros en el teatro no pudieron evitar aprobar la decisión de Subaru de evacuar a los civiles de la batalla que se avecinaba. Gue se entendió la situación y agarró la mano de Fortuna mientras sostenía a Emilia y se dirigía al portal. Entendido, te deseo la mejor de las suertes, Subaru. Subaru, Fortuna llamó la atención del brujo, lo que hizo que se volviera para mirarla. Hacerle pagar. Una pequeña sonrisa llegó al brujo de la envidia y la ira. Esa es la idea. Oh, esto va a ser bueno, dijo Ricardo, promocionando tanto a Mimi como a Tibei. Incluso Priscilla esperaba con ansias esa pelea, aunque no la demostró. Señor Subaru, la atención de Subaru se centró en la chica semielfa en brazos de su tía. Ella no conocía a Subaru desde hacía mucho tiempo, pero él había hecho todo lo posible para proteger a su familia y ella sabía que él no era una mala persona. Vaya, incluso una joven Emilia tan confiaría en mí. Subaru sonrió suavemente ante eso. Sin embargo, siempre habría una pequeña parte de él, en el fondo de su mente, diciéndole que su juicio sobre él es incorrecto, al igual que el de todos los demás. Por favor, regresa sano y salvo. Esas palabras impactaron profundamente en el brujo. Había escuchado esas palabras antes, comenzó a surgir el recuerdo de uno de sus mayores arrepentimientos. Por favor, vuelve sano y salvo. De hecho, cierto gran espíritu Jin lloró porque no podía soportar ver partir a su mejor amiga. Mientras Subaru le daba una sonrisa tranquilizadora para consolarla. No te preocupes, Beako, te prometo que volveré de una sola pieza. Subaru dijo mientras abrazaba al Spirit mientras ella lloraba en silencio sobre él. Ese día, rompió una promesa. Una promesa que significó mucho para una niña.
Juró que nunca haría otra promesa que no pudiera cumplir y tenía la intención de cumplir con ese juramento. Beatriz se sorprendió al saber que Subaru la conocía. Por lo que parece, estaban muy cerca, como debería ser. ¿El contratista de Betty conocía a mamá en esa realidad? Supongo que tendría sentido porque conocería a Betty. No te preocupes por mí, estaré bien, fue todo lo que dijo el brujo antes de que los tres chocaran contra el portal. Una vez que terminaron, la brecha se cerró y Subaru ahora no tuvo que preocuparse por las víctimas. Bueno, excepto el tipo que estaba a punto de recibir una patada en el trasero. Esto va a ser jodidamente bueno, sonrió Garfield. Frederica no golpeó a su hermano por su lenguaje, ya que también esperaba con ansias el grito que se avecinaba. Por supuesto, también se estaba preparando para cubrir los ojos de Petra y Meili en caso de que las cosas se volvieran demasiado gráficas. Después de todo, no quería que vieran a Subaru convertirse en una pasta roja por segunda vez. Subaru se volvió hacia el fuego al ver una figura, que Subaru asumió que era Regulus, caminando entre las llamas, aparentemente ileso. Regulus salió de las tierras en llamas con expresión irritada. Subaru se sorprendió al ver que Regulus no solo estaba ileso, sino que ni siquiera le chamuscaron la ropa en lo más mínimo. Ahora escucha aquí. ¿Eres tan idiota que ni siquiera puedes respetar el derecho básico de alguien a no que te prendan fuego? Yo personalmente tengo una afrenta tan descuidada. ¿Alguna vez intenté incinerarte como lo acabas de intentar conmigo? Obviamente no. Me parece repugnante que a un cabrón como tú se le haya concedido poder en primer lugar. Eres un completo bufón que haría todo lo posible como si sus palabras tuvieran algún significado en este miserable mundo, sin importarle a quien pisotee en su eterna búsqueda de validación. Es tan aborrecible enfrentarse a un ser humano tan desagradable como tú. Regulus agitó su brazo horizontalmente y, antes de que Subaru se diera cuenta, su torso quedó limpio por la mitad. Su brazo también se cortó a la altura de los codos. El cuerpo cortado de Subaru cayó al suelo, pero Regulus sabía que después de su primer ataque, el brujo aún no estaba muerto. Segundos más tarde, la carrocería de Subaru comenzó a recomponerse mediante una fuerza invisible, como imanes que se atraían entre sí. Con los brazos vueltos a unir y el torso de una sola pieza, Subaru se levantó del suelo y decidió un nuevo enfoque. Todos estaban nerviosos porque Subaru fue cortado en 4 pedazos, pero ahora pudieron ver de nuevo la inmortalidad de este Subaru. ¿Entonces puedo curarme a mí mismo? Subaru se preguntó en voz alta. Perdónenme Subaru, pero no creo que ese sea el caso, intervino Reynard, la forma en que curan parece bastante antinatural. Volviste a unir tu cuerpo cortado mediante alguna fuerza invisible, no mediante una capacidad curativa avanzada. Mi mejor suposición es que parece que estás utilizando algo de manipulación temporal para rebobinarte antes de que ocurriera el daño. Todos quedaron atónitos ante el análisis de Reynard. Vaya, Rein, realmente sabes lo que haces. Subaru felicitó al santo espada pelirrojo. Gracias Subaru, fue principalmente gracias a mi divina protección del análisis de detalles, explicó Reynard cómo pudo adivinar cómo funcionaba la autoridad de Subaru. Supongo que mi autoridad de envidia siempre estará basada en el tiempo, Subaru pensó para sí mismo. Estoy bastante seguro de que ni siquiera yo podría volver de eso, ya. Félix asintió. Mientras tanto, Felt tenía una pregunta para su caballero. Oye, espera, ¿cuándo obtuviste esa protección divina? Cuando comenzaron las visitas, Felt-sama. Mis disculpas. Permítanme rectificar mi error. Subaru ahora entendió que las puertas del infierno eran inútiles contra Regulus, pero por lo que vio durante la pelea de Regulus con Guese, el arzobispo de Gred pudo moverse. Centrándose únicamente en su autoridad de envidia, el brujo disparó docenas de zarcillos negros contra el arzobispo, con la intención de contenerlo y posiblemente aplastarlo. Regulus respondió recogiendo rápidamente un poco de tierra y arrojándola. La tierra permaneció quieta en el aire por un mero momento, luego disparó hacia adelante como balas y destrozó las sombras. Y aún así me desafías. Y aún así me resistes. Y aún así niegas el castigo que te corresponde. ¿Por qué existes? ¿Por qué existe gente como tú? ¿Por qué no puedes simplemente tumbarte en la tierra, pudrirte por la eternidad y convertirte en alimento para los insectos? Solo entonces podrías tener algo de valor en el orden natural. ¡Pero no! Eso no es suficiente para ti, ¿verdad? No basta con tener vida, poder respirar y caminar con normalidad, hablar con compañeros de tu especie y vivir una vida de paz y tranquilidad. Tienes que aspirar a más. Tienes que girar tus feos ojos hacia arriba, atreviéndote a creer que tu ambición podría saciarse si seguías subiendo. Alguien como tú no vale a alguien como yo.
A mí. A mí. A mí. A mí. A mí. Sigo mi vida lo más contento posible, lo más satisfecho posible, lo más completo que soy. No deseo tragedia ni fortuna. No deseo tristeza ni felicidad. No deseo nada. Soy un hombre sencillo, con una propiedad sencilla, que vive una existencia sencilla. Esa es mi perfección, el hecho de que incluso con tanto poder, deseo tan poco, que incluso con tanta fuerza, necesito tan poco, que aunque tengo los medios para cruzar este mundo en un instante, lo uso solo para propagar mi tranquilidad y paz. No quiero nada más, porque no necesito nada más, soy una existencia satisfecha. Estoy seguro de que nada como un mestizo de base como usted puede comprender. Tú, que toda tu existencia es mito y leyenda, en las páginas de un cuento de hadas infantil, destinado a ser hablado para siempre, vilipendiado, romantizado, o imaginado por otros que no tienen en cuenta tu verdadera identidad. Me compadezco de ti, pero actualmente ni siquiera puedo hacer el esfuerzo suficiente para que realmente me importe. Así de insignificante eres y de lo poco que el mundo te quiere. Eres un idiota sobreestimado que nunca podrá existir adecuadamente en este mundo. Regulus despotricó sobre su perfección, y las palabras habladas solo molestaban más al brujo con cada segundo que pasaba. Está bien, muéstrate las manos, dijo la princesa comerciante de cabello morado. ¿Cuántos de ustedes fueron al baño durante su larga y aburrida perorata? Casi todos levantaron la mano. Yo también fui y compré un refresco grande. Al grito, dame eso, Aldebrán, exigió la rubia fresa. Sí, señora. Oh, ¿crees que no soy más que un cuento de hadas destinado a asustar a los niños para que se comporten bien? Bueno, lo de las leyendas. Es que a veces son verdad. El aura oscura alrededor de Subaru aumentó de tamaño, pero no de intensidad. Las sombras crecen y se estiran a medida que la ira del brujo aumenta cada vez más. ¿Quieres saber por qué te odio tanto? Ambos somos monstruos con todo el poder del mundo, invencibles para cualquier cosa que se interponga en nuestro camino, eso es algo que tenemos en común, pero resultaste incluso peor que yo, y eso es decir algo. Subaru habló en un tono suave, pero sus palabras irradiaron de odio. Creo que si me hubieran dado un poder como el tuyo cuando llegué a este mundo, podría haber terminado igual que tú. Un mocoso con derechos a sí mismo al que no le dicen no. Regulus parecía particularmente enfurecido por la última declaración. El Subaru entre el público tenía los ojos alzados por lo que decía la contraparte en pantalla. Y después de pensarlo unos segundos, tenía razón. De hecho, tenía un poder todopoderoso. Fue regreso por muerte. Le permitió alterar la realidad como mejor le pareciera, siempre que fuera lo suficientemente valiente como para intentarlo una y otra vez. Originalmente, creía que se le debía afecto, que merecía el trato de protagonista y seca y porque sufría debido a su poder. Pero después de perder a Rem, pasó al extremo opuesto del espectro, donde creía que no era más que una herramienta para ayudar a los demás. Sin embargo, no fue hasta que la propia Satella, el mal supremo que este mundo tenía para ofrecer, le dijo a Subaru que necesitaba amarse más a sí mismo y que la gente efectivamente se preocupaba por él. Incluso matarías a tus propios aliados si te molestaran un poco, porque te amas a ti mismo y a nadie más. Sin embargo, me dieron amigos y personas que me amaban y cuidaban, incluso cuando no me amo, y me cambiaron, me hicieron una mejor persona. Y aunque la mayoría de ellos ya no están, todos todavía ocupan un lugar especial en mi corazón. Por eso te odio, porque incluso con todo el poder del mundo, no tienes a nadie que te ayude cuando importa. Subaru terminó su declaración y Regulus parecía muy enfurecido. Al escuchar la grieta del suelo debajo de él, Regulus miró hacia abajo y vio una pequeña grieta en el suelo. Con solo un segundo para observarlo, una sombra construida en forma de mano se disparó y rápidamente se envolvió alrededor de la pierna del arzobispo y se mantuvo firme. Regulus fue arrastrado y arrojado al aire antes de estrellarse contra la tierra, y el proceso ocurrió una y otra vez. Regulus no pudo cortar el zarcillo con su cuerpo lanzado y lo erático que se movía. Después de unos 20 segundos, Regulus dejó de estrellarse contra la tierra, pero Shadow Tendril comenzó a girarlo cada vez más rápido hasta que finalmente se soltó. Regulus voló por los aires sin señales de disminuir la velocidad, hasta que fue demasiado pequeño para que el brujo lo viera. La batalla no fue más que dos inmortales que no pueden matar al otro. Un punto muerto. Así que Subaru solo necesitaba deshacerse de su oponente del campo de batalla. Mierda, todos estaban asombrados por el hecho de que Subaru literalmente arrojara al sin arzobispo de la avaricia lo más lejos que pudiera. Sin embargo, Subaru no se relajó e instantáneamente comenzó a pensar en lo que hizo funcionar al arzobispo de Greed. Específicamente su habilidad.
Por lo que Subaru sabía, la autoridad de la avaricia de Regulus parecía otorgarle una invulnerabilidad impecable y aparentemente permitirle recorrer el espacio mismo, pero Subaru sabía que las autoridades nunca fueron tan simples. Siempre hubo un giro en ellos. El elenco tenía la cabeza apoyada mientras escuchaban la narración. Al parecer, todas las autoridades les dieron un giro. Si ese fuera el caso, entonces tal vez esto les ayudaría a descubrir los poderes que los arzobispos del pecado tienen en su realidad. La codicia de Echidna era por el conocimiento y se le concedió la tumba de la sabiduría que podía aprovechar la memoria del mundo en lugar de darle omnisciencia. La ira de Minerva estaba en guerra y se le dio la capacidad de revertir los efectos de sus ataques para curarse en lugar de dañar. No le dio magia curativa avanzada. Incluso Tipon Spride estaba dirigido a su padre, un verdugo. Su poder era juzgar a una persona rompiéndola en pedazos y ver si sentía dolor. No le dio instantáneamente a Tifón el conocimiento de si la persona era mala o no. Las autoridades de Subaru también fueron ejemplos. Su envidia era hacia aquellos que eran más fuertes que él, por lo que amplificó su magia Yin para lograr cosas que no eran posibles, además de convertirlo en inmortal. Su ira fue hacia Pandora, por lo que le dio el poder de generar llamas negras destinadas a causar el mayor dolor posible en un intento de evitar la autorresurrección de Pandora. Entonces, ¿para qué fue la codicia de Regulus? Bueno, quiere ser perfecto, parece bastante codicioso. Luego estaba su nombre, Regulus. Tenía el mismo nombre que la estrella más brillante de la constelación de Leo. En latín significaba príncipe o pequeño rey, eso no parecía encajar con la invulnerabilidad, pero fue algo en lo que pensar más tarde. Crush, Rem y Subaru estaban prestando mucha atención a la información que se les había proporcionado sobre la autoridad de Regulus, con la esperanza de que hubiera una debilidad que pudiera explotarse. ¿Qué más hay sobre su habilidad? Bueno, además de ser invulnerable, Subaru notó que la ropa de Regulus tampoco resultó dañada por sus ataques en lo más mínimo, y cuando agarró a Regulus con sus sombras, su pierna no estaba ni caliente ni fría, sin mencionar que Subaru sintió una resonancia similar a él mismo. Subaru dejó de pensar cuando se dio cuenta de algo. Hubo un tiempo en el que podía tocar un objeto y no hacía calor ni frío, o más bien no había tiempo. Ese hijo de puta de mierda, detiene su propio tiempo. Cuanto más pensaba Subaru en ello, más tenía sentido. ¿Por qué nada parecía tocarlo y cómo pudo atravesar el espacio? Sin embargo, no funciona como el tiempo detenido de Subaru, sino que corta a Regulus del flujo del tiempo. Eso es, aterrador. Significaba que, a menos que también pudieras hacer lo mismo que Regulus, o si eres como Raid y puedes cortar cualquier cosa, ni siquiera puedes tocarlo. Crush y Rem no pudieron evitar sentir una extraña combinación de decepción y griega. ¿Alivio? Al menos ahora sabemos por qué nuestros ataques no le hicieron nada, comentó Crush sobre la situación en la que se encontraban ella y Rem. Nunca tuvimos una oportunidad. Rem estaba abatido por el hecho de que incluso si hubiera logrado matar o herir mortalmente a Lyre, Regulus simplemente los habría aniquilado. Sin embargo, Subaru tuvo un ataque que podría funcionar, y si no funciona, luego regresa al Seal y se va. Sin previo aviso ni indicación alguna de ello, algo se estrelló directamente frente al brujo de la envidia. El suelo tembló y se derrumbó por el impacto, ya que un cráter de 20 metros de ancho quedó a raíz del accidente, y salió un arzobispo de Greed muy lívido. Ya he tenido suficiente de ti. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a pensar en ello, gusano incompetente? Aquí estoy, tratando de ayudarte aunque no mereces nada de eso, nada de mi generosidad, nada de mi bondad, nada de mi caridad. Es exactamente por eso que no me involucro con los demás. Porque inevitablemente sucumbirán a su repugnante avaricia y tratarán de aprovechar mi posición. Bueno, no más. Nada de eso durará un segundo más. Ya terminé contigo. Sucio. Asqueroso. Dañarse el estómago. Representas todo lo que está mal en el mundo. Eres un parásito que elimina la atención que te brinda la gente porque no puedes conformarte con nada más. Y has violado mi misma libertad, mis acciones, mis pensamientos, mi espacio personal. Has infringido mis derechos básicos. Y es lo último que podrás volver a hacer, mocoso. La furia de Regulus estaba al límite ya que estaba harto del brujo, un sentimiento que era completamente mutuo. Este tipo alguna vez deja de hablar. Lo entendemos, amigo. Eres inseguro.
Subaru sabía que solo tenía una oportunidad con su técnica, pero si podía aterrizar es la cuestión. Bueno, era ahora o nunca. Puedo ver que ambos ya estamos hartos del otro, así que creo que es hora de que terminemos con esto, ¿no estás de acuerdo? ¿Tu trasero real? Subaru preguntó burlonamente mientras levantaba su mano derecha y señalaba sus dedos medio e índice. Canalizando su mana, Subaru preparó su ataque final y solo podía esperar que funcionara. Regulus estaba más que feliz de deshacerse del brujo y levantó la mano para reducir a polvo a Subaru una vez más, pero pronto notó chispas de violeta, energía eléctrica yin que emana de los dedos de Subaru. ¿Qué se supone que debe hacer esto? ¿En serio todavía lo estás intentando? ¡Qué testarudo! Por otra parte, supongo que un desgraciado como tú no puede comprender el concepto de derrota, ya que debe estar muy acostumbrado a pisar a los demás para satisfacer su yo incompleto. Sabes que nada de lo que hagas me derribará jamás. Entonces, ¿por qué sigues intentándolo? Simplemente muere y deja que la existencia progrese en paz, pero ¿a quién diablos estoy bromeando? Obviamente eres demasiado sanguijuela para siquiera considerar los pensamientos y sentimientos de cualquier otra persona excepto el tuyo. Obligas tus propios ideales, tus propios puntos de vista sobre los demás porque no soportas a la persona que realmente son. Eres tan asqueroso. ¿Por qué no puedes darte cuenta de que no puedes ganar? ¿Qué estás intentando hacer? Regulus no pudo evitar cuestionar el pensamiento del brujo. ¿En realidad estaba tratando de despedirlo otra vez? Debes saber que eso no funcionaría, simplemente podría regresar y terminar el trabajo, pero Regulus vio una sonrisa en la cara de Subaru. Bueno, resulta que creo que acabo de descubrir cómo funciona tu habilidad. Puedes aislarte del flujo del tiempo, lo que te otorga tu invencibilidad. Lo sé porque tengo algo parecido. Mientras estás en ese estado, es como un campo de fuerza impenetrable que cubre todo tu cuerpo y te pone en animación suspendida, todo mientras te deja consciente y capaz de moverte libremente. Por eso tu ropa no está dañada y tu cuerpo no está frío ni caliente. Subaru explicó su razonamiento y suspensiones, y aunque fue sutil, Subaru pudo ver los ojos de Regulus ensancharse en estado de shock, confirmando las sospechas del brujo. Oye, he vuelto del snack bar, ¿qué me perdí? Otto preguntó mientras estaba sentado en su asiento. Absolutamente nada, gimió Garfield. Mientras tanto, le sangran los oídos. Oh, además, el malvado capitán descubrió cómo Ta venció al cabrón parlante. Se trata de que Tasus era. Capitán malvado, ¿en serio? Subaru pensó abatido. Incluso si me equivoco, este ataque debería ser suficiente. Justo cuando Subaru terminó su explicación, el tiempo de carga de su ataque había terminado. Como si fuera un duelo, tanto Barlock como Archbishop dispararon sus ataques. Hombres de desastre. Subaru pronunció el nombre de la técnica mientras Yin Energy se concentraba en sus dedos y disparaba un fino rayo violeta a la velocidad de la luz hacia su objetivo. Mientras Regulus cortaba el aire, algo le dijo que apartara la cabeza del camino del ataque, lo cual hizo de mala gana, aunque solo fuera para que no se interrumpiera su vista. Regulus logró reaccionar lo suficientemente rápido como para evitar que el rayo golpeara su cabeza, pero el rayo Yin logró atravesar el antebrazo izquierdo de Regulus, ignorando por completo su invulnerabilidad. Regulus no pudo evitar mirar con absoluta sorpresa lo que acababa de presenciar, y aunque no pudo sentir dolor mientras le detenían el tiempo, la conmoción de que realmente hubiera sido perjudicado de esa manera fue suficiente para sacudir al arzobispo hasta lo más profundo. El elenco guardó silencio ante esa demostración de poder. Incluso vieron el rayo atravesar sin esfuerzo una montaña cercana sin indicios de que se hubiera ralentizado. Sin embargo, poco a poco empezaron a hablar. Tal poder, Julius se enojó asombrado. Si esto era de lo que era capaz la verdadera bruja de la envidia, entonces el caballero de cabello morado sabía que nunca tendría ninguna posibilidad. Eso fue jodidamente increíble, susurró Garfield asombrado. Sabía que su capitán era increíble, pero esto lo llevó a otro nivel. Rem y Krusty miraron asombrados al ver al hombre que ni siquiera podían hacer un rasguño al cortarle toda la mano. También se sentían muy calientes debajo del cuello en este momento. Jeje, ¿por qué siento que estoy en peligro? Subaru se preguntó. Subaru, por otro lado, se sintió muy satisfecho de haber logrado literalmente desarmar al arzobispo de Gree, pero su victoria duró poco ya que comenzó a formarse una oscura brecha detrás de él, y empezó a arrastrarlo con una fuerza poderosa. El mana de Subaru estaba completamente agotado y, aunque no podía esforzarse físicamente, su capacidad de mana era una historia diferente. La técnica que utilizó, Omen of Disaster, fue creada por él durante su estancia con su maestro, el gran sabio.
Él y Beatriz se habían desarrollado una técnica similar a la invencibilidad temporal de Regulus a costa de no poder moverse, y Subaru ideó una versión invertida que era presagio de desastre. Funcionó de manera similar a cómo atacó Reid. El as podría atravesar el espacio y el tiempo mismo y borrar toda la materia a su paso. Era potente, pero el largo tiempo de carga y el consumo masivo de maná la convirtieron en un arma de último recurso. Beaco. Necesitamos aprender esa técnica. Por supuesto, supongo que Betty y su contratista lo dominarán en poco tiempo. Mama Sin Self también quiere que Tal lo aprenda. Garf, ¿no conoces a Yin Magic? Otto rápidamente intervino. Oye, avaricia. Subaru llamó la atención del arzobispo, quien lo miró con absoluta furia y conmoción cuando Subaru le dio la vuelta a Regulus. Nos vemos en el infierno fue lo último que dijo Subaru antes de ser arrastrado al rift y de regreso a su sello en la atalaya de las Pléyades, dejando al arzobispo de Greed a su suerte. Con la paz y la tranquilidad para procesar lo que acababa de suceder, Regulus hizo una cosa para aliviar su ira, gritó. La mayoría de la gente en el teatro, especialmente aquellos con audición sensible, rápidamente hicieron una mueca y se cubrieron los oídos ante la idea de escuchar la basura humana que era Regulus Corneas. ¡Qué ruido tan pútrido! Priscilla silbó. ¿Está tratando de hacernos quedar sordos? Preguntó Al, agarrándose a su casco. Suena como un niño haciendo un berrinche, gimió Kenichi. ¡Ah! Maldito seas Maldito seas hasta el diablo, absoluto escoria. Vuelve aquí. ¿Me escuchas? Vuelve aquí e intenta hacerlo de nuevo, te reto. Será mejor que te hayas retirado a un espacio más allá de este mundo porque si te encuentro de nuevo, te pulverizaré de una manera que te hará desear no haber empezado a existir nunca más, usted basta. Con su rabia siendo liberada vocalmente, Regulus se agarró la cabeza con las manos mientras, espera. Oye, espera un minuto. Ricardo ladró. ¿Por qué está su brazo ahí? ¿Sí? Big Evil Scaribro acaba de cortarlo. Mimi estuvo de acuerdo. ¿Qué pasó? Oh, entonces ahora soy malvado y aterrador, ¿eh? Subaru agachó la cabeza decepcionado. Regulus miró hacia abajo para ver que su mano izquierda había sido restaurada, sin rastro de que alguna vez le hubieran cortado. Pero eso solo podría significar. Bien hecho, obispo Corneas. Regulus miró a su derecha para ver a Pandora parada cerca con su habitual sonrisa astuta y satisfecha. Pronto hizo clic para Regulus que Pandora había usado su autoridad para restaurar su mano. Esto logró disminuir gran parte de su rabia mientras se componía, a pesar de que la molestia todavía estaba grabada en su rostro. Esta perra otra vez. Ella hizo trampa. Eres uno de los 5 seres que han logrado una victoria contra el brujo de la envidia. Deberías estar orgulloso de tu logro. Pandora felicitó a su arzobispo por su victoria contra su mayor enemigo, aunque no estaba muerto, era comprensible. Oye, espera, ¿quiénes son los otros 4? Preguntó Petra. Lo más probable es que sean el dragón divino, el santo espada y el gran sabio, como en nuestra realidad, afirmó Reinhardt. Pero son 3. Hay uno más. Probablemente sea esa perra, Pandora, resopló Al. Aunque no tengo quejas sobre tus elogios hacia mí, desearía que no me trataras como a un niño que acaba de lograr hacer algo extraordinario. Soy el sin arzobispo de la avaricia y mi poder es insuperable. Era obvio que ahuyentaría a ese abominable perro por sus crímenes. ¿No te das cuenta de que inconscientemente me has clasificado como inferior de esta manera? Eso es una violación de mi ser, ¿sabes? Aún así, lo dejaré pasar por ahora ya que tengo mayores preocupaciones que considerar. Sí, he ganado, como siempre, pero eso no es suficiente, que un hongo ignorante deba sufrir en sangre y azufre por sus locuras aquí mismo. Eventualmente lo encontraré y cuando lo haga, contorsionaré esa cara para convertirla en una de terror. Lo despojaré de cualquier posibilidad de ser feliz. Me aseguraré de que aprenda que no importa cuánto poder, nadie puede interferir conmigo. Me he asegurado de eso durante años y continuaré preservando esa perfección eterna. Soy, y siempre seré, el modelo de satisfacción, oponiéndome a la tiranía del tiempo y a todo lo que intentaría amenazar esa virtud, despotricó Regulus, jurando que si alguna vez volviera a ver a Subaru, pagaría con sangre por lo que había hecho hoy. Pequeña energía de polla. Pequeña energía de polla. Definitivamente una pequeña energía de polla. Golpear. Maldita Ram. Sin embargo, mientras tanto, me alegraría que celebraras tu victoria con tus esposas. Has logrado una hazaña increíble hoy, así que creo que te has ganado un poco de relajación.
Mientras tanto, convertiré al obispo Romane Conti en arzobispo de Slot y haré que la llave abra el sello, sugirió Pandora sus pensamientos al arzobispo. Regulus simplemente sonrió e hizo una reverencia a Pandora. Muy bien entonces. Una velada agradable para usted, Pandora-sama, que sus esfuerzos resulten fructíferos. Si eso es todo, no perderé más tiempo en este bosque. Regulus comenzó a caminar de regreso a su mansión para celebrar su victoria. Justo cuando el arzobispo de Greed se fue, Pandora activó su autoridad de Vainglory una vez más. El obispo Romane Conti y sus compañeros deberían estar justo frente a mí, como si Natsuki Subaru nunca los hubiera despedido. Y cuando sus palabras se hicieron realidad, Guese, Fortuna y Emilia aparecieron una vez más frente a Pandora. Ahora, ¿dónde estábamos? Mierda. Subaru maldijo para sí mismo. El elenco no pudo evitar sentirse abatido al darse cuenta de que el intento de Subaru de ayudar era inútil. 97 años después. Oh, oye, otra carta del tiempo, sonrió Naoko. Entonces, toda la visualización muestra lo que he estado haciendo durante los últimos 400 años. Subaru se preguntó en voz alta. Bueno, siguiendo la línea de tiempo, si la congelación de Lior Forest ocurrió hace más de 107 años, entonces esto haría que el próximo evento tuviera más de una década, teorizó Crush. ¿Pero qué fue tan importante que pasó esta vez? Preguntó Al. Y una pregunta aún mejor, Subaru se preguntó. ¿Sateya tampoco interfirió en esto? Todos, SHH. Ordenó Petra. Está empezando. La escena se abrió a un vacío oscuro y brumoso. No había luz, ni señales de vida por ninguna parte, y solo un habitante. Este ha sido el caso durante casi 400 años. Hasta que, de la nada, se abrió un portal y una mujer pelirroja cayó de él. Teresia aterrizó de pie justo a tiempo. Ella no sabía qué pasó exactamente. Primero, sus divinas protecciones del Santo Espada desaparecieron repentinamente de ella, luego la ballena blanca estuvo lista para darse un festín con su próxima comida, siendo ella. Luego, de la nada, se abrió un portal debajo de ella y ella cayó a... En realidad, ¿dónde está aquí? Todos miraron rápidamente la pantalla tan pronto como vieron ese destello de cabello rojo. Especialmente el abuelo y el nieto del público. Teresa. Abuela. La ex Santa Espada miró a su alrededor hacia el oscuro vacío que la rodeaba. A pesar de la sensación de falta de vida en este lugar, Teresia no sintió ningún peligro. Fue, casi relajante. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Teresia llamó a la oscuridad, esperando una respuesta, y pronto consiguió una con voz distorsionada. Entonces, esto es lo que ha sido de la línea de Sword Signs. Debo admitir que no estoy impresionado. La voz puso nerviosa a Teresia, ya que de repente sintió una presión de poder casi abrumadora. Sin embargo, la presión desapareció tan rápido como llegó y la niebla a su alrededor comenzó a formar una forma humanoide. La figura tenía un cuerpo sombrío y reluciente y ojos blancos penetrantes. Teresia miró horrorizada al darse cuenta de que estaba parada ante el propio brujo de la envidia, Subaru Natsuki. Si Raid se hubiera enfrentado a ese Moby Dick demasiado grande, podría haberlo matado con un solo movimiento de esa espada. Subaru habló, señalando hacia la espada dragón que llevaba Teresia. La ex Santa Espada no podía creer que el brujo estuviera hablando con ella, pero inmediatamente se puso en posición de luchar y se preparó para una batalla. Teresia sabía que no podía ganar. ¿Qué es este evento? Preguntó Kenichi. Sintiendo el tono serio, Al decidió que sería mejor pausar la visualización para esto. Parece, Wilhelm reunió el coraje para hablar. Ese es el día en que perdí a mi esposa, Teresia, a manos de la ballena blanca. Durante la gran expedición. Reinhard solo pudo mirar hacia otro lado avergonzado ante la mención de su abuela. ¿La ballena blanca? Preguntó Naoko. La ballena blanca es uno de los tres grandes Mabeats, junto con el gran conejo y la serpiente negra. Creada por la bruja de la envidia, aterrorizó al mundo durante 400 años, hasta un ataque combinado de los campos Crush, Anastasia y Emilia, liderados por su propio hijo, logró matar al monstruo. Ambos padres de Natsuki miraron a Subaru con preguntas de ¿en serio? ¿Y qué? Sí, ayudé a matar la cosa, ¿podemos continuar ahora? Esperar. Todavía no les hablaste del gran conejo. Dijo Garfield. No estamos hablando del gran conejo. ¿Podemos ahora por favor continuar? Oh, está bien, asintió Al, agarrando el control remoto. Entonces, ¿has venido a matarme? ¿Deshacerse del santo espada de Lugúnica? Teresia interrogó al brujo, solo para recibir una burla en respuesta. Ya no eres el santo de las espadas, y si te quisiera muerto, no te habría traído aquí.
Teresia se negó a bajar la guardia, pero sus respuestas la confundieron. Entonces, ¿dónde está aquí? Este es mi sello. Donde he estado, atrapado durante casi 400 años. Subaru hizo un gesto hacia el vacío a su alrededor. Subaru expresó claramente una sensación de cansancio. Te hiciste esto a ti mismo. Destruyendo la mitad del mundo, creando a los Mabeas, liderando el culto a los brujos. Este es un lujo comparado con lo que deberías haber sido sentenciado, con los pecados que has cometido. Subaru, en lugar de enojarse o frustrarse, comenzó a reírse, lo que inquietó al ex Sword Saint. Vaya, ese capitán no tiene ningún carajo que dar. Simplemente se rió de una espada en la garganta. Tú también lo harías si estuvieras atrapado durante 4 siglos y no pudieras morir. Está bien, es justo. Supuestamente. A decir verdad, solo soy culpable de mi alboroto hace 400 años. No creé a los Mabeas, ni dirijo el culto. Subaru respondió a sus acusaciones, lo que confundió a Teresia. Su primer pensamiento fue que Subaru estaba mintiendo, ¿pero por qué? ¿Por qué tendría que mentir el ser más poderoso del mundo? ¿Para escapar de su sello? ¿Realmente no parece interesado en salir? Entonces, ¿quién creó a los Mabeas? Una pregunta fácil para el brujo. Daphne. La bruja de la gula. Por lo que puedo recordar, ella creó a los Mabeas en un intento de acabar con el hambre en el mundo. Aunque definitivamente podría haberlo hecho mejor. Teresia se sorprendió al no esperar esa respuesta. Espera, la bruja no creó a los Mabeas. Julius, y casi todos los demás, quedaron francamente conmocionados. Los únicos que no se sorprendieron fueron Subaru, Beatrice y Rosual, que ya lo sabían. Sí. Daphne fue responsable de la creación de los Mabeas, y supongo que Satella no tuvo nada que ver con eso. Beatrice explicó la verdad detrás del error común. Entonces, ¿por qué se culpó a la bruja por su creación? Otto no pudo evitar preguntarse. Subaru, sin embargo, vio una oportunidad. Bueno, piénsalo así, chicos. Una chica al azar destruye accidentalmente la mitad del mundo y termina sellada por 3 tipos al azar. La gente tiende a mitificar acontecimientos históricos, por lo que tendría sentido que la chica aleatoria fuera retratada como una especie de monstruo, mientras que los 3 tipos aleatorios son retratados como algunos héroes. Luego entran estos, animales salvajes que atacan a las personas, por lo que tendría sentido que culparan de su existencia a alguien que universalmente todo el mundo odia. Diablos, no me sorprendería que Satella fuera el chivo expiatorio de muchas cosas. Todo el mundo podía ver que Subaru destacaba muy bien. Satella era universalmente odiada, por lo que, naturalmente, si sucediera algo malo, probablemente podrían culparla a ella. ¿Y el culto? Teresia preguntó una vez más, pero de repente sintió un estallido de energía por parte del brujo, quien tenía una expresión que el ex santo de la espada solo podía describir como rabia. Están guiados por esa vil y miserable Pandora. Teresia podía sentir el odio que emanaba el brujo, y era casi asfixiante. No te equivoques, esa mujer es la razón de todo esto. El culto solo dice adorarme, e incluso si realmente lo hicieran, no lo quiero ni lo necesito. Simplemente usan mi nombre para esconderse detrás, mientras esa perra puede hacer lo que quiera porque el mundo ni siquiera sabe que ella existe. Teresia se sorprendió al escuchar al brujo hablar con tanta rabia. Se debe principalmente al hecho de que la gente tiende a decir la verdad cuando está enfurecida, y la apariencia de Pandora de deshacerse de ella con la ballena blanca le da credibilidad a las palabras del brujo. ¿Esperar, para que el culto en realidad no me adore? Subaru preguntó confundido. No es que lo quiera. Antes de que alguno de ustedes empiece algo. Cuepetra y Rem haciendo pucheros, y Ran resoplando sobre un insulto habitual de Barusu. Parece que estás acostumbrado a desviar la atención de los verdaderos objetivos de Pandora, cualesquiera que sean, afirmó Reinhardt. Y si ese es el caso en esta realidad, ¿no es posible, o incluso probable, que también sea cierto en la nuestra? Julius se preguntó en voz alta la posibilidad de colgarse en el aire. Espera, Julius, ¿estás sugiriendo seriamente que el culto de las brujas, en realidad no adora a Satella? Subaru pidió confirmación, pero en realidad esperaba que esto pudiera ayudar a aclarar el nombre de Satella de estar afiliado al culto de las brujas. Bueno, los altos mandos ciertamente no lo son, dijo Al, deteniendo la visualización y llamando la atención de todos. Cuando todos los ojos se volvieron hacia él, rápidamente explicó. En la escena anterior, vimos que el tipo de la avaricia ataca al malvado hermano, por lo que parece que a los arzobispos del pecado, o al menos a la mayoría de ellos, en realidad no les importa su dios, o diosa, o lo que sea. De hecho, me parece que Pandora es en realidad quien mueve los hilos.
Eso, tiene un sentido inquietante, dijo Anastasia. Puntuación. Subaru aplaudió internamente, uno por uno, todos estuvieron de acuerdo con Al. Espera un momento, ¿qué pasa con Betelgeuse? Julius recordó al sin arzobispo de Slot. Parecía bastante devoto de la bruja, según recuerdo, ¿verdad Subaru? Maldito Julio. Subaru tuvo que recomponerse diciendo algo de lo que se arrepentiría. ¿Puedo responder a eso? Emilia levantó la mano. Oh, el semielfo tiene algo que decir. Priscila sonrió. Sí, sí, respondió con autoridad la chica de ojos amatistas. Conocí a Geuse antes de que se convirtiera en perezoso. Era como un padre para mí, y cuando Pandora atacó, se dio a sí mismo la autoridad de pereza para protegernos, pero, eso lo volvió loco. Puedo dar fe de ello, supongo, habló Beatrice, conocía a Geuse. Era una persona trabajadora, exactamente lo contrario de perezoso. Entonces, cuando tomó una autoridad que era incompatible con él, bueno, digamos que fue un milagro que no lo mataran instantáneamente. Eso habría sido una misericordia para él, el caballero de pelo negro pensó sombríamente. Una vez terminada la conversación, Al rápidamente reanudó la visualización. ¿Qué quieres decir cuando dijiste que Pandora era la razón de todo esto? El brujo simplemente permaneció en silencio unos momentos antes de responder. Ella es quien me quitó a mi amada esposa. Los ojos de Teresia se abrieron en estado de shock y comenzaron a bajar su espada. ¿Pandora fue la razón por la que el Subaru causó la gran calamidad? ¿Pero por qué? Todos en el teatro guardaron silencio mientras procesaban lo que escuchaban. Mi amada esposa. Fue en ese momento que todos se dieron cuenta del anillo de bodas del brujo y de los puntos conectados. Yo, ¿me casé? Subaru dijo de manera atónita. Y ahora todos tenían una sola pregunta en mente. ¿Quién? Kenichi y Naoko querían celebrar el hecho de que alguien fuera lo suficientemente inteligente como para casarse con su maravilloso hijo, junto con el posible hecho de que podrían haber tenido nietos. Emilia sintió cierto hoyo en el estómago, pero no estaba segura de por qué. Mientras tanto, Rem quería saber el nombre de la puta, encontrarla si todavía estaba viva y estrangularla. Ram dio una mirada de lástima por la pobre chica que decidió casarse con Barusu. Petra también quería matar cierta asada. Sin embargo, algunos de los miembros más perspicaces del reparto, como Reinhard, Wilhelm y Rosual, recordaban una escena anterior y ya tenían una idea bastante clara de con quién se llevaba Subaru. Solo esperaban estar equivocados, porque si su predicción era cierta, abriría toda otra lata de gusanos. ¿Por eso causaste la gran calamidad? ¿Pero por qué intentar destruir el mundo? Una pregunta que hizo que Subaru apartara la mirada, vergüenza. Originalmente, el mundo no era mi objetivo. Fue, solo en el camino. Teresia estaba confundida, por lo que Subaru decidió dar más detalles. Después de absorber el factor de la bruja envidia, fui a buscar a Minerva, la bruja de la ira. Teresia solo había oído hablar del nombre antes, pero no sabía mucho más allá de su título. Ella era como una hermana para mí, todas las brujas lo eran. La encontré capturada por una facción desconocida de bandidos y finalmente me vi obligada a sacarla de su miseria. Teresia pudo ver que Subaru estaba claramente entristecido por el recuerdo, lo que la hizo preguntarse cómo eran realmente las brujas si Subaru tenía algo que ver. Espera, Subaru conocía a las brujas. Petra gritó en estado de shock. Y por lo que parece, estaban muy cerca. Wilhelm pensó en las implicaciones. Bueno, al menos vamos a tener alguna exposición. Comentó Al. Después de eso, termino absorbiendo el factor bruja de la ira. Siendo la encarnación mundial de la ira misma, combinada con mi propio odio hacia Pandora, me salí completamente de control, y luego la encontré. Subaru explicó mientras recordaba su segundo encuentro con la bruja de Vainglory y su furia por su incapacidad para acabar con ella. Pandora notó mi aumento de poder y vino a investigar poco después de haber comenzado mi rampaje. Hice todo lo que pude para sacrificarla, pero fue inútil. Si hubiera podido usar mi autoridad de la ira en ese momento, las cosas podrían haber sido diferentes. Fue en ese momento que Subaru entendió por qué su homólogo desarrolló una habilidad tan horrible. Él no pudo matarla. El elenco recurrió a Subaru confundido. Cuando Beako dijo que las autoridades se manifiestan en función de los deseos de sus usuarios, me pregunté por qué consiguió Gates of Hell. Nadie pudo comentar sobre la habilidad que recordaban que tenía este Subaru. Pero ahora creo que lo entiendo. Odiaba tanto a Pandora que su autoridad de la ira desarrolló la capacidad de intentar eludir la capacidad de resurrección de Pandora, porque no podía matarla, explicó Subaru, darle al elenco una nueva perspectiva de que el Subaru que estaban viendo no era alguien que disfrutara de sus víctimas gritando de dolor. Era alguien que quería venganza y no podía tenerla.
Sin embargo, ella me dijo algo. Eventualmente, no tendrás a nadie a quien volver, y ese es un destino peor que la muerte, y fue entonces cuando me golpeó. Pandora me quitó todo, yo tomaría lo que más quería. El mundo. Entonces, en mi infinita estupidez, decidí destruir el mundo para negarle a Pandora su mayor deseo, para igualar el marcador entre nosotros. La haría perderlo todo y le dejaría una cáscara hueca de lo que era antes, que nunca podría conseguir lo que quería. La ira de Subaru pronto disminuyó una vez que terminó, solo para cubrir la cara de su forma de sombra con sus manos. No es mi mayor decisión, y lo lamento hasta el día de hoy. Subaru solo podía sentir vergüenza y arrepentimiento cuando pensaba en la destrucción y muerte que causó. Solo ese desgraciado merecía morir, nadie más. Nadie sabía cómo procesar lo que escuchaba. Aparentemente, Subaru se enfureció al encontrar a Pandora, no pudo matarla y decidió destruir el mundo para vengarse de Pandora. Subaru, por mucho que odiara admitirlo incluso ante sí mismo, podía verse en los zapatos del brujo. Estaba claro que su homólogo se preocupaba inmensamente por su esposa, quienquiera que fuera, de forma similar a lo que él siente por Emilia y Rem. Si Subaru los perdiera para siempre, sin forma de salvarlos o incluso sin poder retroceder lo suficiente, probablemente terminaría siendo similar al brujo. Y, por lo que obtiene, la contraparte de Subaru parece querer hacer las cosas bien. Al hacer todo lo posible para ayudar a Emilia y su familia y salvar a Teresia, se preguntó qué más había intentado hacer para enmendarlo, además del éxito que ha tenido. Conociendo nuestra suerte, este puede ser su intento más exitoso. Subaru hizo una suposición. Sinceramente, Teresia ya no sabía qué pensar. Podía sentir la culpa y el arrepentimiento del brujo, y ahora, cuando miraba a quien era temido y odiado como el diablo que causó el mayor crimen de la historia, lo único que pudo ver fue a un hombre destrozado que lo perdió todo. ¿Qué habría hecho si hubiera perdido a Wilhelm, a Enkel o incluso a su pequeño ángel espada, Reinhard? Tu esposa, Teresia comenzó, llamando la atención del brujo. ¿Cómo se llamaba? Subaru se sorprendió al escucharla hacer tal pregunta, pero recordó que la mujer que le precedió también estaba casada. Tuvo marido, un hijo e incluso un nieto. Sí, Subaru-kun, ¿cómo se llama? Rem estaba ansiosa por saber a quién planeaba darle una paliza. Petra tenía pensamientos similares. Satella, esa fue la primera vez en años que Subaru pronunció el nombre de su esposa y seguía siendo tan hermoso como siempre. Por lo que parecía una eternidad, todos guardaron silencio. Entonces comenzaron los gritos. ¿Qué? La bruja es su esposa. Te jodiste, Satella. Bofetada. Garf. Todo el mundo, a falta de un término mejor, estaba horrorizado de que el Subaru que estaban viendo se casara con Satella, y Emilia y Rem se estaban llevando la peor parte. Emilia estaba lo más angustiada posible, casi tanto como cuando creía que Subaru la abandonó en el santuario. Subaru ha sido una luz constante en su vida y Satella era alguien a quien lamentablemente se parecía a Emilia. Escuchar que se enamoraron, dolió más de lo que ella creía posible. El semielfo se sintió reconfortado porque Subaru solo tenía ojos para ella, y tal vez Rem. Hablando de Rem, estaba furiosa. Subaru fue su héroe, el hombre que la salvó. Entonces, escuchar que se casó con la mujer que era adorada, o supuestamente adorada porque ella ya no estaba segura, por el grupo terrorista que arruinó su infancia y robó el cuerno de su hermana no fue un consuelo en lo más mínimo. Rem solo podría sentirse reconfortado por el hecho de que Subaru no lo hace y nunca sentirá algo por la bruja. Oh, si tan solo lo supieran. Krush sintió como si le hubieran quitado el viento de las velas con tal revelación. Todavía recordaba que Subaru dijo que si no fuera por la existencia de Emilia y Rem, habría seguido al candidato de pelo verde hasta los confines del mundo. Y, está bien, tal vez lo interpretó como una señal de afecto, especialmente después de toda la debacle de perder los recuerdos. Aún así, la idea de que estuviera casado con otra mujer, especialmente con Satella, la lastimó. Petra sintió algo amargo en la boca. La idea de que Subaru se casara con la bruja era el equivalente al cantante ídolo del que estás enamorado de casarte con el monstruo debajo de tu cama. Combustible de pesadilla completo. Mientras tanto, completos idiotas como Garfield, Otto, Ricardo y Al, ahora adoraban en secreto a Subaru en el fondo de sus mentes por ser un muchacho loco tan legendario que pudo llevarse a la cama a una mujer tan peligrosa y poderosa, y tuvo suficiente éxito como para que ella se convirtiera en su esposa. Se asegurarían de que la historia de ese dios entre los hombres no muriera con ellos. Subaru sabía lo que escuchó, el único problema era que su cerebro tenía problemas para procesar esas palabras y convertirlas en realidad. Estaba casado con Satella.
Él, el completo perdedor de otro mundo, estaba casado con una de las personas objetivamente más bellas del mundo. Claro, fue lo suficientemente inteligente como para saber que esto probablemente fue antes de la gran calamidad, y que esa versión de Satella nunca se convirtió en un maníaco genocida, así que probablemente tenía sentido que un idiota como él pudiera conseguir semejante belleza. Si de alguna manera lograra cumplir con sus estándares. Pero no, ese no era el problema que estaba teniendo era lo que su Satella le dijo en el santuario. Te amo por darme luz, por mostrarme el mundo exterior, por tomar mi mano cuando estaba solo y por besarme cuando estaba solo. Siempre te amaré, Subaru Natsuki. No tenía sentido. Todavía no tenía sentido. ¿Cómo supo Satella sobre él? No es que Return-by-Death pueda evolucionar hacia un viaje en el tiempo. E incluso si ese fuera el caso, todavía no explicaría muchas de las inconsistencias que Subaru vio a lo largo del episodio. Si el escenario hipotético fuera exacto, Subaru se convertiría en Warlock durante el tiempo que fue convocado, no 400 años antes. ¿Por qué Satella no convertirse en la bruja de la envidia lo llevaría a 400 años en el pasado? ¿Por qué las condiciones no, las condiciones? Referencias el original. Sí, si Subaru fue convocado 400 años antes, tendría sentido que Satella se enamorara de él. También tendría sentido porque todas las demás brujas incluso lo toleraron. Pero entonces, eso haría que su tiempo estuviera aquí en Lugnica, ahora mismo, fue su segunda vuelta. El Subaru de hace 400 años era el original. Todo tenía sentido ahora. El Subaru original fue convocado hace 400 años, se enamoró de Satella y viceversa, entonces, Pandora hace algo, como matarlo. Satella se convierte en la bruja de la envidia por el dolor y la ira, destruye el mundo, queda sellada, y luego, cuando él llega, ella le da el retorno de la muerte en un esfuerzo por no volver a perderlo, y hace todo lo posible para proclamarle su amor, incluso llegando a deshacerse de sus otros rivales amorosos. El cerebro de Subaru se detuvo ante ese pensamiento. En la línea de tiempo que estaban viendo, él y Satella estaban casados, pero él no sabía la relación que tenían Satella y su yo original, aunque obviamente tenían una relación sentimental. Si el original él y Satella estuvieran casados, oh Dios, eso significa, técnicamente estoy engañando a Satella al perseguir a Emilia y Rem. Subaru pensó en las horribles implicaciones de su relación con las tres chicas y lo que eso significa para él. Pero eso abriría otra lata de gusanos. A lo largo de estos episodios, Subaru vio cómo diferentes Satellas interactuaban con sus Subaru. En aquel donde Emilia fue a Japón, Satella la siguió e incluso atacó su Subaru afuera del lugar de Sushi. En el del bosque de Eilor, había muchas posibilidades de que el niño Subaru también tuviera Return by Death. Todos esos Subaru nunca aparecieron antes de la gran calamidad, vinieron después. Nunca fueron los originales. El Subaru en pantalla, el brujo, lo era. Él es el original, o una variación de aquel que destruyó el mundo en lugar de Satella, de ahí que fuera una referencia al original, en lugar de ser el artículo genuino. ¿Soy solo un reemplazo del Subaru que perdió? Pensando eso, Subaru decidió sentarse para aliviar su dolor de cabeza y posiblemente su angustia. Pero ahora sabía una cosa con certeza. No fui el primer Subaru en ser convocado a mi Lugnica. Todo esto fue demasiado para él y decidió dejar de pensar en ello antes de que su cabeza explotara. Satella-tan, no sé si estás escuchando, pero necesitamos hablar cuando regrese. Subaru solo podía esperar que lo escuchara. De hecho, Satella lo escuchó. Si estaba esperando con ansias esa conversación o no seguía siendo un misterio. Cuando terminó, con suerte, diciéndole telepáticamente a Satella que no persiguiera a sus posibles amantes de los viajes en el tiempo, Al ya calmó a todos y continuaron viéndolo. Satella, ese es un hermoso nombre. Ella debe haberte amado mucho para dejarte tal impacto. Teresia habló con una sonrisa y se sorprendió al ver lágrimas en la sombra del brujo, a las que rápidamente se las secó. Si bien había pasado el momento, Teresia todavía tenía una pregunta más para Subaru. Subaru, si no te importa que te pregunte, ¿por qué me salvaste? Subaru había terminado de limpiarse las lágrimas, a lo que dio su respuesta. Supongo, puedes considerar esto como mi disculpa a Reid. Teresia se sorprendió al escuchar al brujo, no, Subaru, hablar de su antepasado de esa manera. Oh, genial, ¿nos lanzarán más bombas de la verdad? Preguntó Al. Nadie había superado la revelación de que el brujo se casaría con Satella. Yo, no siempre fui así. Reid era, bueno, no como dicen tus historias, pero era leal, y un verdadero amigo. Cuando me enfrenté a él y a los demás, mi mente se vio empañada por la rabia y la venganza.
Entonces, supongo que puedes considerar que te salvé como una disculpa por lo que hice, considerando que eres su descendiente. Subaru explicó su razonamiento, que Teresia no pudo evitar reflexionar. ¿Era amigo de su antepasado, el primer santo espada? Esta información iba en contra de todo lo que ella creía saber. Creo que nuestro tiempo ha llegado a su fin. Te enviaré de regreso a la capital. Subaru preparó un hechizo de Al-Shamak, mientras Teresia estaba lista para regresar a casa. Espera, ¿estás realmente contento con quedarte aquí? Teresia cuestionó la voluntad de Subaru de dejarla ir sin condiciones. ¿No quiere estar libre de su sello? Lo único que me haría querer abandonar este lugar es que Satella regrese de alguna manera o mate a Pandora, nada de lo cual es posible ahora. Además, lo mejor es que me quede aquí. No causo pánico y nadie sale lastimado tratando de detener una amenaza que no ataca, y eso ni siquiera cuenta el hecho de que sacrifico casi el 90% de mi maná solo para salir temporalmente. Subaru explicó su lógica, que tenía sentido para Teresia, pero sentía como si simplemente lo estuviera abandonando. Al-Shamak. El portal se abrió y Teresia estaba lista para atravesar el portal y regresar a casa. Oh, antes de irte, un consejo. Teresia miró hacia atrás a Subaru. Intenta pasar todo el tiempo que puedas con las personas que amas y atesora siempre los tiempos que tienes con ellas, porque nunca sabes cuándo te los podrían quitar. El brujo de la envidia dio su consejo, a lo que el ex santo de la espada le sonrió. Gracias, Subaru. Teresia atravesó el portal y regresó a la capital donde la esperaba su familia. Mientras el elenco observaba a Teresia Van Astrea atravesar las puertas de la ciudad, todos estaban en silencio. Teresia, la que en su realidad, nunca tuvo esa oportunidad. La bruja de la envidia nunca interfirió y nunca le salvó la vida. Ella estaba muerta y desaparecida. En particular, 2 personas derramaron una lágrima en el lugar. Uno de ellos lo hizo, mientras se culpaba a sí mismo por la vida robada de su abuela. Y el otro lo hizo, mientras se culpaba a sí mismo por desperdiciar el suyo. Hubo un ser más que, aunque no estaba físicamente presente, lo vio todo y también sintió arrepentimiento y culpa. Arrepentimiento por no intentar salvar la vida del ex santo espada y la vida de tantos otros, y culpa por permitir que Pandora hiciera lo que quisiera sin siquiera intentar detenerlo. Satella prometió en nombre de su amada que iba a cambiar eso. Una vez que Teresia desapareció, la sombra que usaba el brujo se disipó y el cuerpo real de Subaru apareció sentado en un trono de sombras. Su cabeza apoyada en un nudillo y sus ojos claramente cansados. Al ver partir al ex santo de la espada, no pudo evitar recordar el último día que sintió felicidad. Estoy muy orgulloso de ti, Subaru. Convertirse en sucesor del maestro es el mayor de los honores. No tengo ninguna duda de que serás un gran sabio. El brujo levantó la mano para sentir la bufanda naranja que llevaba. Su último regalo de Satella. No vas a deshacerte de mí tan fácilmente. Siempre estaré ahí para ti, Subaru. Incluso cuando no me quieres. Una lágrima solitaria descendió hacia la oscuridad. Hasta que la muerte nos separe, mi amada. Todos fueron silenciados una vez más. La revelación de que Subaru se casara con Satella fue muy, bueno, trascendental. Se preguntaron cómo se desarrolló esa relación, que tal vez a Subaru le lavaron el cerebro o lo manipularon para enamorarse de la bruja. Pero ahora se dieron cuenta de que estaban equivocados. El brujo de la envidia y la ira, que tomó el lugar de Satella como el diablo que destruyó la mitad del mundo, amaba genuinamente a su esposa. No hubo manipulación, ni lavado de cerebro, ni juegos mentales de ningún tipo. Solo amor. Un amor arrancó demasiado pronto, dejando solo amargura, ira y arrepentimiento. Cuando las luces volvieron a la vida al final del episodio, todos se estaban recuperando de lo que presenciaron y tuvieron que pensar en muchas cosas. Sobre cuánto de su historia había sido mentira, cómo combatir exactamente a Pandora y cuál será su nueva visión de la bruja. Subaru, sin embargo, sabía una cosa con seguridad, lo que sea que haya pasado a mí y a Satella, tengo que descubrirlo. Bien, hasta aquí el video. Si fue de tu agrado, deja tu like, y conmigo será hasta el próximo video. Nos vemos.